Bien. Bien, no sé si todos pueden ver la presentación. Me confirman que pueden ver la presentación. Sí, se puede. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, nos habíamos quedado acá en los usuarios internos y externos de la contabilidad. Ya habíamos hablado de quiénes son ellos y ahora sí tenemos que ir aterrizando en lo que es el ciclo contable, ¿no? Ya tenemos que empezar a ver cómo sería un asiento contable, cómo nosotros que ya conocemos, bueno, creo que la mayoría de ustedes conocen lo que es una contabilidad, entonces un asiento contable es algo bastante sencillo de hacer, ¿no? Entonces simplemente es ir viendo los tipos de transacciones que podríamos tener, ¿no? Y el día de hoy vamos a tratar de ir viendo todo ese tema. Entonces, el ciclo contable está dado por este término, ¿no? Por eso dice ciclo, por eso vemos acá en un círculo, porque es algo que todo el tiempo se va reiniciando. Entonces, empezamos con una transacción o hecho económico, o sea, todo aquello que nosotros podemos tener en la empresa, les decía, al final siempre llega a contabilidad y en contabilidad vamos a tener una transacción y esa hay que darle un asiento contable. Entonces, al hacer este asiento contable, nosotros estamos ya registrando este hecho económico en una transacción. Entonces, cada vez que ocurra un hecho económico, vamos a tener transacción tras transacción. Esto se va registrando en un libro que se llama el libro diario. ¿Ya? Entonces, cada transacción tiene que tener sus documentos de respaldo. Esos documentos de respaldo son todos aquellos documentos mercantiles que veíamos ayer, que son los que van a legitimar esta transacción, ¿no? Entonces, este asiento, una vez que esté realizado, ¿sí? Va a estar dentro de este libro diario. El libro diario no es nada más que la acumulación de todas las transacciones de manera cronológica. ¿Qué quiere decir? Que si el día de hoy a mí me llega una transacción, la registro en el libro diario. Más tarde me llega otra transacción, va a ser la siguiente del libro diario. O sea, la primera era la transacción 1, luego la transacción 2, luego la transacción 3 y así sucesivamente. Vamos a tener transacciones en el libro diario de manera cronológica. Entonces, esto tiene que respetar siempre las fechas, ¿no? Antes, por ejemplo, en la tenedoría de libros, hace muchísimos años los contadores tenían que hacer las cosas a mano, pues se tenían los libros diarios ya rayados, ¿no? Uno podía ir a la librería y comprarse un libro diario y de acuerdo a eso ir registrando, incluso había que tener la letra Palmer antes, ¿no? Y con esa letra ir registrando de la manera más correcta, no se podía tener tachaduras, no se podía tener borrones, no se podía tener ningún tipo de enmienda en lo que era la contabilización. En la actualidad, gracias a los sistemas ya computarizados, no es necesario tener todo esto. Ya directamente uno registra, ¿no? Inclusive uno si no encuentra mientras no grabe el comprobante contable, puede seguir modificándolo, ¿no? Inclusive los sistemas contables en la actualidad hacen que un asiento contable no sea grabado si es que no está teniendo el cuadro correspondiente. Enseguida vamos a ver lo que es el tema de la doble partida, ¿no? Entonces, la doble partida, todo tiene un débito y todo tiene un crédito. Entonces, ahí, por ese lado, vamos a ver que siempre los asientos contables tienen que tener el mismo peso o la misma cantidad en lo que es el débito y el crédito. Ya los sistemas ahora no permiten que un libro se grabe o un asiento contable sea grabado si es que uno no ha hecho el asiento contable de manera correcta, ¿no? Entonces ya la informática nos ayuda bastante. Inclusive después de eso, una vez que el libro diario está registrado, todas esas transacciones las vamos a pasar a un libro mayor. El libro mayor es el segundo libro más importante dentro de lo que es la contabilidad. ¿Qué es este libro mayor? Es la misma aglutinación de todas las transacciones del libro diario, pero registrado desde otro ángulo.
El libro mayor vamos a tener las mismas transacciones, pero resumidas cuenta por cuenta. O sea, yo puedo tener en un asiento contable el resumen de una transacción. En cambio, si esa transacción involucra, digamos, 3 cuentas contables, entonces el libro mayor tendrá 3 registros, ¿sí?, diferentes, uno por cada cuenta. Entonces es un resumen de cuentas, ¿ya? Es como un estado diferente donde si yo quiero ver todos los movimientos que han existido en bancos, digamos, entonces yo puedo ver el libro mayor de bancos, no necesito estar viendo asiento por asiento cada vez que haya utilizado esa cuenta. Entonces eso me facilita, ¿no? El otro ángulo de la contabilidad donde yo puedo ver otro tipo de reportes y esto me facilita inclusive a mí el análisis de una cuenta. Una vez que ya tengo mis libros mayores de todas mis cuentas, ¿dónde van a pasar? Voy a hacer otro resumen donde voy a colocar todas las sumas y los saldos de estos libros mayores. Esos libros mayores, ¿qué van a hacer? Van a tener que ser trasladados a otra hoja resumen donde deben colocarse directamente los saldos de las cuentas y eso está en esto que se llama hoja de trabajo. Esta hoja de trabajo, dependiendo de la cantidad de información que yo quiera presentar, va a tener desde 8 columnas hasta más columnas. ¿No? Generalmente las hojas más largas empiezan desde algo que se llama balance de comprobación de sumas y saldos, donde primero se hace un resumen de todas las sumas del libro mayor, de ahí otras 2 columnas que van a ser los saldos del libro mayor, y luego otras 2 columnas que corresponden a regularizaciones. Las regularizaciones contables, que ya cada vez son menos por el tema de la oportunidad de la información financiera, uno ya no los toma como regularizaciones, sino como asientos tipo de todos los meses. Les doy un ejemplo simplemente. El tema de las depreciaciones. Antes las depreciaciones se hacían directamente en la hoja de trabajo porque teníamos que colocarlas ahí como si fuera una regularización del periodo. En la actualidad ya las depreciaciones contables ya directamente están dentro de lo que es el ciclo normal, ¿no? Ya están en un libro diario, pasan a un libro mayor. Entonces, la hoja de trabajo en muchos casos ya carece de este tema de regularizaciones. Otra regularización sumamente importante es el tema del ajuste por inflación. El ajuste por inflación en su momento yo les voy a explicar. En la actualidad tenemos 2 posiciones bastante sesgadas en lo que es este tema del ajuste, donde tenemos una posición del Consejo Técnico Nacional de Contabilidad, o sea, el que rige acá las normas en Bolivia, y otro que es el gobierno nacional, ¿no? Que tiene otra posición a través de un decreto. Entonces, son 2 posiciones diferentes, las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta en el tema de la actualización. Ya en el segundo módulo, que es la próxima semana, vamos a ver lo que es las actualizaciones justamente en lo que son los activos fijos y en la parte patrimonial, ¿no? Que son las partes más importantes de cuentas no monetarias, es donde siempre existen este tema del ajuste por inflación. Ya uno tiene que ver si lo va a hacer dentro de la contabilidad o lo va a hacer fuera de la contabilidad, ya con el hecho de haber cumplido con lo que es el consejo técnico o cumplir con lo que es la normativa del gobierno, ¿no? Entonces, esas regularizaciones también suelen estar en la hoja de trabajo, pero les repito, en la actualidad y gracias a los sistemas informáticos, este tema ya se hace de forma automatizada, ¿no? Obviamente hay que ver que el sistema lo haga de la manera correcta y para saber que uno está haciendo esto de la manera correcta, pues tiene que saber la esencia, tiene que saber poder hacer una actualización simple de un activo fijo y eso es lo que justamente vamos a hacer ahora. Después de eso, una vez que tengo la hoja de trabajo con regularizaciones, tengo otras 2 columnas que ya son los saldos ajustados. Miren, de 2 en 2 columnas ya tengo 8 columnas en esta hoja de trabajo. Y después de esos saldos ajustados ya solamente me queda ir disgregando de esos saldos ajustados qué cuentas forman parte del balance general y qué cuentas forman parte del estado de resultados. Entonces ya son 4 columnas más, ¿no? Con eso ya tenemos 12 columnas dentro de la hoja de trabajo. Entonces, si nos alcanza el tiempo el día de hoy, les voy a mostrar. De todos modos, igual al finalizar el segundo módulo también vamos a ver lo que es una hoja de trabajo para la elaboración del estado financiero. Y van a ver cuán grande se hace, ¿no? Probablemente lo vamos a ver en Excel, ya que les digo, en la actualidad ya los sistemas computacionales
son los que nos ayudan a resumir todo ese trabajo que si lo hiciéramos de manera manual, el margen de error sería demasiado elevado. Entonces, cuando ya de esta hoja de trabajo puedo separar lo que es el balance general y el estado de resultados, voy a tener los estados financieros. Estos estados financieros, les había comentado que son dos que teníamos los principales. Uno es el balance general y el segundo, más importante, es el estado de resultados. Después de eso tenemos otros estados. Les decía ayer que son 5 los estados financieros de acuerdo a la normativa actual que tenemos acá en Bolivia y también la normativa internacional, ¿no? Que los otros estados ya son el estado de flujos de efectivo, que es un estado muy revolucionario, es uno de los últimos estados que existen ya por lo menos hace unos 20 años, y es un estado sumamente interesante porque es muy dinámico, nos puede mostrar muchas cosas. Después de eso tenemos un estado financiero que es muy estático, es solamente nominativo, simplemente nos muestra ciertos saldos y es el estado de cambios en el patrimonio. Es más que todo ver solamente cómo se han movido las cuentas de patrimonio, me refiero al capital, a los resultados, todas las cuentas que pertenecen a los socios. Entonces son dos estados que definitivamente tienen que formar parte de un paquete de estados financieros, pero que parten de los dos estados financieros principales que les había dicho. Finalmente, y el último estado financiero, son las notas a los estados financieros, que ya son una narrativa de explicación de las cuentas contables. Entonces, cuando explicamos las cuentas contables, tenemos que decir cómo están resumidos los saldos. Entonces, ahí sí entra mucho el análisis. Eso ya en el segundo módulo, cuando veamos cuenta por cuenta, yo les voy a ir diciendo cómo uno puede ir analizando estas cuentas y cómo mostrarlas, ¿no? Vamos a tratar de ir, digamos, no solamente viendo la normativa nacional, sino también lo que nos dice la normativa internacional, porque la normativa internacional obviamente es mucho más completa. Entonces, hay muchos contadores que nos apoyamos en esa normativa para poder presentar nuestros estados financieros de la forma más correcta posible. Entonces, una vez que ya tengo los estados financieros de todo el periodo, ¿qué va a suceder? Empiezo un nuevo periodo, ¿no? Mis estados financieros, digamos, al 31 de enero, pues se cierran, se los presenta a gerencia, pero ya estamos en febrero y en febrero estoy empezando un nuevo mes, ¿no? Entonces, un nuevo mes, un nuevo proceso y otra vez empezamos con los que son transacciones, hechos económicos y vean que el ciclo se repite y se repite. Es por eso que la contabilidad es algo demasiado mecánico, repetitivo. Una vez que uno aprende a hacer un asiento contable, rara vez se va a olvidar porque lo va a repetir todo el tiempo, es el mismo asiento, o sea, no hay asientos que sean, digamos, diferentes uno entre otro, a menos que correspondan a ajustes y otras cosas. Después el cálculo matemático obviamente siempre va a ser diferente, pero después la idea siempre es la misma. Una compra de inventario siempre va a ser la misma. Una depreciación siempre corre el mismo asiento, ¿no? Tiene algunas variaciones que si es que yo compro algo a crédito o al contado, o vendo a crédito o al contado, pero es una cuenta que varía. Después la esencia es la misma. Entonces, ya cuando veamos asientos contables, van a ver que los asientos siempre son los mismos, ¿no? Hay asientos que obviamente llegan a ser mucho más complejos, pero les puedo apostar que un asiento complejo máximo van a tener una o dos veces en toda una gestión, ¿no? Donde realmente tengan que pensar cómo sería el asiento. Después todos los asientos, les repito, son repetitivos, ¿no? Y peor, en la actualidad hay muchos asientos que ya se hacen automáticamente. En un banco, por ejemplo, un banco, las transacciones contables son millones o miles al día. Imagínense cada cajero, y esto hace un sistema informático, cada cajero hace un cambio de moneda. Alguien viene y compra dólares o vende dólares. ¿Y qué va a suceder? Esto ya nos hace una transacción contable. Después hay alguien que retira su dinero de su cuenta y ya hace otra transacción contable. Hay alguien que paga servicios dentro del banco y bueno, eso ya hace otra transacción contable. Un solo cajero, al atender a un solo cliente, puede hacer 3 o 4 transacciones contables que las cuales automáticamente ya se están procesando sin que el cajero tenga que tener conocimientos de contabilidad. Entonces, imagínense miles y miles de asientos corriéndose al día, porque imagínense, estoy hablando de un solo cajero,
Ahora pongan al cajero trabajando 8 horas diarias haciendo una cantidad enorme de cientos contables sin darse cuenta, inclusive porque el sistema se los está haciendo. Ahora pongan a 5 cajeros en una sucursal, 20 cajeros en una sucursal más grande y hablando de 15 sucursales en la ciudad de La Paz o tal vez entre 80 y 90 sucursales en todo el país, pues ya tenemos un montón de transacciones diarias, ¿no? O sea, imagínense la cantidad de transacciones que se pueden procesar. Entonces, hay muchas empresas que tienen un volumen masivo de transacciones, donde ya obviamente nosotros tenemos que apoyarnos en lo que es la informática. Pero después el ciclo siempre se cumple. Entonces, una vez que tenemos ya ese ciclo, nosotros para empezar a hacer asientos contables tenemos que basarnos en principios. Les decía, ¿cómo tengo que hacer un asiento contable? ¿Dónde me tengo que apoyar yo en una normativa que me diga cómo tengo que hacer mi contabilidad como tal, ¿no? Tenemos que tener una base siempre teórica. Entonces, en un marco conceptual, por ejemplo, está dado en Bolivia a través de la norma contable 1. Si ustedes buscan norma de contabilidad 1 en Bolivia, obviamente todos los países tienen sus normas contables, ya sean nacionales o internacionales. Entonces, la norma de contabilidad en Bolivia la pueden descargar inclusive del internet, ¿no? Esa norma no ha cambiado, no ha sufrido alteraciones desde hace muchos años, así que van a ver ustedes que ahí están, ¿qué cosa? Vamos a empezar con estos principios de contabilidad generalmente aceptados y después de eso vienen otras prácticas como el tema de reconocimiento del costo, ¿no? Y bueno, y como les decía, en Bolivia, por ejemplo, tenemos unas 14 o 15 normas contables, de las cuales hay muchas que son muy específicas, ¿no? Dedicadas a la minería, ¿no? Pero ya las genéricas no son muchas las cuales tendrían que aprender. La número 1 obviamente es la principal. Y en esta tenemos estos principios de contabilidad, que como les digo, esta norma en Bolivia es desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en la actualidad ya hay muchas cosas que han cambiado. En la actualidad, ya hablando a nivel internacional, las normas internacionales de contabilidad solamente tienen dos postulados, ¿no? Que le llaman hipótesis. Dos hipótesis contables que son principales. Después el resto no se tiene. Acá en Bolivia tenemos 14 principios de contabilidad y todavía los seguimos utilizando. Lastimosamente, estos principios, obviamente, en su momento, cuando se han creado, tenían un propósito, pero pasa el tiempo y a medida que la contabilidad evoluciona, hay muchas discrepancias al momento de tener que utilizar un principio u otro principio. Enseguida vamos a ver qué principios a veces chocan uno con otro y un auditor, o perdón, un contador, tiene ese conflicto de decir qué principio ahora yo voy a adoptar. Y ahí es donde los contadores podemos tener discrepancias de criterio, porque yo como contador voy a decir, bueno, yo utilizo este criterio, pero otro contador va a decir, yo utilizo este otro criterio, donde los dos vamos a contabilizar de manera diferente, pero estamos hablando de la misma transacción y estamos hablando del mismo concepto. Pero ambos registros van a ser diferentes y obviamente ambos van a tener un impacto diferente, tanto en los resultados de la empresa como en la información que se va a presentar al público. El primer principio es este principio fundamental o postulado básico, que es el de la equidad, ¿no? Cuando hablamos de la equidad, estamos hablando de ese equilibrio que tiene que existir en todas nuestras transacciones contables, ¿no? Pues ese es el principio fundamental, dicen, porque todo tiene que ser tratado de manera igual, ¿no? No podemos decir que existen registros o existen contabilidades más importantes que otras, ¿no? Todos tenemos que ser considerados con la misma importancia, ser calculados con la misma certeza, entonces tenemos que tratar de hacer que todo esto nosotros, digamos, como contadores, estemos siendo equitativos, ¿no? Donde nosotros pongamos el mismo interés en absolutamente todas nuestras transacciones contables. Después tenemos principios generales. Y miren acá, el primer principio es el ente. ¿Qué nos dice el principio de ente? Ayer les mencionaba cuando hablábamos este tema de los usuarios de los estados financieros y les decía que tenemos el principio de ente que nos dice que los accionistas son un usuario externo, ¿no? Y a veces a uno eso sí le saca de onda porque decimos, pero los accionistas son los dueños de la empresa y los dueños de la empresa son los que deberían estar
digamos, inmersos, deberían ser usuarios internos, pero no es así. Por el principio de ente se va a considerar a la empresa como tal, a este organismo, ¿sí? O a esta organización como un ente separado de lo que es el capital accionario. Entonces ahí los accionistas ya no forman parte de la empresa. Por eso ayer en el ejemplo les decía que el accionista, si es que el accionista es un tercero, pues simplemente va a ir y va a solicitar los estados financieros y va a esperar que la empresa le dé los réditos correspondientes, o sea, sus ganancias, porque el accionista no se mete en nada. Otra cosa es cuando uno de los accionistas trabaja dentro de la empresa, ahí sí, pero ahí el accionista va a tener que tener esa capacidad de ambigüedad, ¿no? Que en algún momento tiene que trabajar como funcionario de la empresa y como funcionario de la empresa tiene que regirse a las normas de la empresa y obviamente tiene que ir con el objetivo principal de la misma, que es obtener utilidades. Entonces tiene que, digamos, que pelear por obtener utilidades y después, cuando reciban las utilidades los socios o los accionistas, él funge como accionista, ¿no? Y ahí va a poder exigir sus propias utilidades, ¿no? Entonces, ahí es un poco complicado porque puede actuar como juez y parte, ¿no? Una dentro de la empresa y por otra fiscalizando fuera de la empresa. Pero este principio de ente es el que se tiene que respetar, ¿no? Por eso este principio es el que separa en dos eslabones diferentes a lo que es la parte patrimonial, o sea, los dueños de la compañía, de lo que es la compañía como tal. La compañía va a ser tratado como un ente totalmente individual. El siguiente principio que habla de los bienes económicos habla que toda empresa tiene que tener bienes. Hemos hablado inclusive desde el concepto de empresa el día de ayer, ¿verdad? Que tiene que tener recursos económicos, que tiene que tener recursos humanos, que tiene que tener otro tipo de recursos materiales, recursos tecnológicos. Todo eso va a formar la parte de bienes económicos. Una empresa no puede funcionar directamente sin nada. Tiene que tener una oficina donde opera, tiene que tener muebles. Si es una industria, tendrá que tener maquinaria, tiene que tener personal y todo eso podemos hablar de que son bienes económicos que pertenecen a la empresa. El siguiente principio habla de moneda de cuenta. Cuando hablamos de moneda de cuenta, estamos hablando de un tipo de moneda que tiene que regir en la contabilización. En Bolivia tenemos los bolivianos. Entonces, los bolivianos son nuestra moneda principal. No existe o no puede existir contabilidades en otras monedas. Esto no quiere decir que no podamos calcular en otras monedas. Tenemos contabilidades que son bimonetarias, donde tenemos un cálculo en bolivianos y también tenemos otro cálculo en otra moneda, que si digamos yo pertenezco a la Comunidad Europea, pues puede ser que mis estados financieros o mis registros contables estén en euros o que también estén en dólares, en el caso de empresas americanas o empresas de otros países. Ustedes saben que el dólar es mundialmente utilizado, ¿no? Entonces, no quiere decir que no puedo utilizar dólares, pero mis registros contables tienen que estar en una sola moneda y aquí en Bolivia solo aplican los bolivianos. La siguiente es un postulado principal, ya se llama empresa en marcha. Acá está como un principio general y nos dice que una empresa en marcha es aquella empresa que todavía tiene, digamos, las condiciones para seguir operando en el futuro. Entonces, mientras todos veamos que la empresa sigue funcionando, la vamos a considerar una empresa en marcha. Acá en Bolivia es el único concepto que existe. En el caso de nuestro código de comercio, por ejemplo, el código de comercio nos indica que si las pérdidas de la empresa acumuladas superaran el 50% de su propio capital, ya no se considera empresa en marcha y se va a considerar una empresa en quiebra o en quiebra técnica y la empresa está obligada a tener una reducción de capital o un incremento de capital, el que vea necesario. La cosa es salir de esa pérdida que supere el 50% del capital. Entonces, digamos, ese es otro concepto que en Bolivia se maneja de empresa en marcha. Sin embargo, de manera internacional nos dicen, les decía, este es un postulado básico, les comentaba hace rato que la NIC 1, por ejemplo, que habla de lo que es presentación de estados financieros, y ahí se habla de sus postulados básicos, ¿no? O los más importantes, uno de ellos es empresa en marcha. Este es el segundo.
El primero es el de devengado. El primero es empresa en marcha y nos dice, mientras los socios no tengan la disposición de liquidar o de cerrar la empresa se sigue considerando en marcha. Entonces, eso ya abre todo el espectro donde nosotros tenemos que entender que por más que la empresa tenga pérdidas, que tenga un patrimonio negativo porque sus pérdidas superan su propio capital, una pérdida enorme, mientras los socios decidan que esta empresa va a seguir operando o los socios no tengan la intención de cerrar la empresa, se sigue considerando una empresa en marcha, independientemente de lo que las cifras puedan indicar. Entonces, ya vean que tenemos nosotros discrepancias en lo que es norma local versus lo que tenemos en la norma internacional. Y la norma internacional, les decía, en la actualidad ya no tiene más principios, solamente tiene dos hipótesis, y una de esas hipótesis es esta empresa en marcha. La siguiente, otro principio de contabilidad es evaluación al costo. ¿Qué nos dice esta evaluación al costo? Es que tenemos que nosotros siempre tener los registros valuados a lo que nos ha costado. Este principio, por ejemplo, en la actualidad puede tener cierta discrepancia. ¿A qué me refiero? Digamos, yo me compro una silla y la silla me ha costado 200 bolivianos. El costo es 200. Valuación, 200 bolivianos. Registro, los 200 bolivianos. Me compro mercadería para vender, me compro 100 ítems, cada ítem me ha costado 10 bolivianos, quiere decir que la evaluación al costo de estos ítems es de 1000 bolivianos. Mi registro va a ser por los 1000 bolivianos. Eso es evaluación al costo, así de sencillo. Sin embargo, cuando veamos otro principio más adelante, van a ver que a veces la evaluación al costo la tenemos que vulnerar porque va a haber otros factores más importantes que van a hacer que yo registre con otros costos. Entonces, ahí es donde les decía, a veces los mismos principios contables no es que se contradicen, pero nos dan dos criterios. Y ahí es donde el contador tiene el conflicto de qué criterio voy a aplicar, ¿no? El siguiente principio es el principio de ejercicio. Muchas veces ustedes van a ver en los títulos de los estados financieros, alguna vez revisan estados financieros de una empresa, van a ver y dice por el ejercicio terminado. Y generalmente el ejercicio nosotros digamos, lo ponemos el equivalente a lo que es un año, ¿no? Un año de operaciones de una empresa. Y hablamos de ejercicio porque no solamente es un año calendario. Muchas de las empresas, la mayoría de las empresas, el ejercicio va a ser un año calendario. Me refiero del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero hay muchos tipos de empresas que su ejercicio es diferente. Cuando hablamos de las empresas constructoras, petroleras e industriales, su ejercicio es del 1 de abril al 31 de marzo. Por eso que en este instante, por ejemplo, que se nos está acabando julio, el día viernes 28 de julio, si no me equivoco, vence el impuesto a las utilidades para este tipo de empresas, a las empresas que han cerrado el 31 de marzo, les decía, constructoras, petroleras e industriales, pues tienen que presentar sus estados financieros hasta este viernes a impuestos nacionales. Después tenemos otro cierre, que son las empresas agropecuarias. Las empresas agropecuarias tienen un ciclo del 1 de julio hasta el 30 de junio. Entonces, ellos presentarán hasta octubre sus estados financieros ante impuestos nacionales, porque su ejercicio está entre esas fechas. Y finalmente tenemos a las empresas mineras, cuyo ejercicio empieza el 1 de octubre y concluye el 30 de septiembre. Ese es su ejercicio. Entonces, muchos de nosotros, por eso les decía, entendemos por ejercicio a todo un año de transacciones. Sin embargo, en la actualidad, este término de ejercicio ya puede reducirse a la conveniencia de la empresa con la necesidad de presentar sus estados financieros. Los estados financieros de la empresa en la actualidad generalmente se presentan de manera mensual. Es lo más apropiado. Entonces, podemos decir que el ejercicio dentro de mi empresa es mensual. Entonces, cada ejercicio, o sea, mi año, pues va a tener 12 ejercicios diferentes y en esos 12 ejercicios voy a tener que cumplir todo ese ciclo contable, ¿verdad? Desde las operaciones registradas en el libro diario hasta la emisión de los estados financieros de manera mensual. Les decía, esto es obviamente requerimiento de cada empresa, porque después los organismos de fiscalización
¿no? Tanto del gobierno como impuestos nacionales, me refiero a las autoridades de fiscalización, no te piden los estados financieros mensuales, ellos piden anuales. Entonces, con que presentes una vez al año, ellos están tranquilos, ¿no? Pero las empresas, por la misma oportunidad de la información, ya las gerencias requieren este tipo de informes de manera mensual. Entonces, el ejercicio se acorta. Y eso, como les digo, aquí en Bolivia creo que mensual es lo más común dentro de las empresas formalmente establecidas. Pero imagínense empresas de mucho más grandes de nivel internacional o en el mundo. Ustedes han debido escuchar el tema de la bolsa de valores, por ejemplo. La bolsa de valores cierra todos los días. Y todos los días hay que hacer un cálculo de cuánto valen las acciones de esa empresa. Ya cuando veamos inversiones en las próximas semanas, les voy a enseñar cómo se calcula el valor de una acción en ese mercado bursátil, no en la bolsa de valores. Y como si ustedes entran en una bolsa de valores, a la de Nueva York, a la de Tokio, una de las bolsas más grandes del mundo, van a ver que tienen cierres diarios. Van a decir, hoy día hemos cerrado en 4.25 y ven una flechita hacia arriba porque ayer hemos cerrado en 4.23, que es que ha subido. ¿Qué ha subido? El promedio de costo de valor de todas las acciones que cotizan en esa bolsa. Y para poder tener esos reportes diarios, ellos necesitan informes diarios. Entonces, imagínense, las empresas que cotizan en bolsa prácticamente están obligadas a presentar estados financieros de manera diaria. Entonces, ya el requerimiento es muchísimo más digamos, fregado, ¿no? Es mucho más apretado porque diariamente se tiene que tener, esta empresa tiene que tener la capacidad de presentar estados financieros diarios, porque todos los días la empresa va a tener altas y bajas. Entonces, esas altas y bajas repercuten en los resultados diarios y los resultados diarios repercuten en el costo o valor de una acción. Aparte de eso, porque el valor de la acción, como les estoy diciendo en este instante, y que les voy a enseñar a calcular, es el precio base de negociación. O sea, si en el patrimonio de la empresa la acción vale 5.20, con ese valor se pone a la bolsa de valores y en la bolsa de valores ya va a depender de lo que es la oferta y demanda. Cuánto te quieren pagar si es que las quieres vender o cuánto tú estarías dispuesto a pagar en el caso de que quieras comprar. Y ahí en ese tira y afloja de la oferta y demanda es donde nace el valor de mercado de una acción y ese valor es el que se registra una vez que se hace la transacción en la bolsa, pues ese valor se registra y ese valor es el que forma parte al final de lo que es ese promedio que se ve al final como un numerito pequeñito, ¿no? A veces uno no entiende en la bolsa de valores y uno mira y dice, bueno, ha cerrado con 5.20, ¿qué cosa es 5.20? No tengo idea, ¿verdad? Y al final, bueno, son miles de empresas que están cotizando sus acciones de forma diaria. Entonces vean que los ejercicios pueden variar. El siguiente principio es el de devengado. En nuestra norma internacional nosotros tenemos la hipótesis del devengo, así le llaman, pero es lo mismo, es el devengado. ¿Qué nos dice este devengado en palabras fáciles? Nos dice que este principio indica que todas las transacciones de la empresa se tienen que registrar dentro del periodo en el que se incurre. Como hablamos de ejercicio mensual, periodo estamos hablando también de mensualidad, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Si digamos yo vendo en enero, yo tengo que registrar mi ingreso en enero, independientemente de que me paguen o no. Si yo gasto en enero, pues tengo que registrar el gasto en enero independientemente de que yo lo pague o no. Entonces ya aquí el devengado te dice tienes que registrar en el mes que corresponde. Entonces el contador tiene que darse modos para cumplir con este principio de contabilidad que tiene gran conflicto con otro principio que les voy a decir enseguida, pero vamos a tratar de dilucidar la duda y ver cuál sería mejor. Les decía que en la normativa internacional este es el principal o es la principal hipótesis actual. O sea, el devengado rige. Ya en Bolivia todavía no rige porque todavía no tenemos nosotros adoptadas las normas internacionales, pero siempre deberíamos basarnos en el devengado. ¿Por qué intenta
este principio ser primordial? ¿O por qué es tan importante? Porque de acuerdo a nuestros, digamos, a nuestro marco conceptual, nosotros tenemos que presentar estados financieros que sean los más correctos. Entonces, si yo tengo en un mes ingresos, pues también debería poder registrar los gastos correspondientes a esos ingresos. Es por eso que nosotros cuando hacemos una venta, inmediatamente después tenemos que registrar el costo de ventas, ¿no? O sea, cuánto yo vendo y cuánto me cuesta a mí esa venta. Entonces, todo tengo que registrarlo en el mes. Y eso a veces muchos contadores no hacen porque más se rigen en el tema del pago. Un ejemplo muy común que yo he visto muchas veces de algunos colegas es, por ejemplo, las facturas de luz, de agua y de teléfono, que generalmente son postpago, ¿verdad? La factura de luz, si alguien viene, el de la luz, viene, hace la lectura del medidor, lee nuestro medidor un 28 de marzo, nos deja la factura en ese instante y uno ve ahí al ladito y dice que tenemos para pagar hasta el 28 de abril. ¿No? Entonces el contador ese ratito que está con mucho trabajo se olvida hasta que salga el cheque, esperaremos que llegue la del agua más, ¿no? Y la del agua nos va a llegar el 1 de abril, digamos, ¿no? Los teléfonos, si tenemos teléfono de Cotel, saben ustedes que de Cotel no sabemos cuánto nosotros hemos consumido hasta los primeros días del mes siguiente. Entonces vemos esto y recién pagamos todos nuestros servicios básicos. Ahora sacamos el cheque para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar el teléfono. ¿Cuándo sacamos? En abril. ¿Para pagar qué cosa? El consumo de marzo. ¿Y qué hace el contador? Agarra y todos los gastos los registra en abril. ¿Por qué? Porque ha pagado en abril. Y eso es incorrecto y está vulnerando este principio. Porque te dice, es un gasto en marzo. Entonces tienes que registrarlo en marzo. Entonces vean que entre marzo y abril vamos a tener varios días que son una zona gris, donde voy a tener que registrar sí o sí esos gastos, aunque no los haya pagado para cumplir con este principio del devengado. Y uno puede decir, ah, no, pero peor, ¿qué tal si es que la factura de luz a mí me llega el 8, o perdón, la factura del teléfono, me entero el 8 del mes siguiente, yo tengo que presentar mis estados financieros el 3. O sea, no sé cuánto debo. Entonces no me puedes pedir que devengue. Pues lastimosamente yo tengo que ver la forma de devengar algún monto. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que apoyarme en una de las, digamos, de las facilidades de la contabilidad que habla de lo que son los supuestos. Entonces voy a decir, bueno, no sé cuánto he gastado, pero tampoco es que el anterior mes gastaba 100 y ahora voy a gastar 15,000, ¿eh? O sea, no va a haber esa diferencia. Uno ya sabe más o menos cuánto consume el teléfono. Dice, bueno, todos los meses consumo entre 900 y 1,000 pesos. ¿Qué puedo hacer? Tengo los pagos anteriores, tengo los gastos anteriores y saco un promedio de los últimos 5 meses y ese promedio va a ser el que voy a devengar. Obviamente no va a ser exacto, pero cuando me llegue la factura del teléfono 8, voy a pagar el 8, pero ya solamente voy a registrar el gasto o el ingreso de la diferencia. Había devengado por demás, listo, reduzco el gasto. O había devengado de menos, entonces aumento el gasto en el mes siguiente. Y uno dice, pero vas a registrar el ingreso o el gasto al mes siguiente. Sí, pero ya va a ser pequeño. Y hay otro principio que me respalda, que es el de materialidad o importancia relativa. Es que no es importante ya, ¿no? O sea, ya nadie te va a tirar mucha bola, ¿no? 2 lucas con 50, nadie le va a afectar. Cuando el grueso o lo grande ya has registrado en el mes que corresponde, cumpliendo con este principio de devengado. Entonces, esa es la forma más apropiada de cumplir con este principio y que todos los contadores deberíamos hacer en el momento de registrar las operaciones de la empresa. Continuando con los otros principios generales, tengo uno que es objetividad. La objetividad es muy parecido a lo que te dice equidad. Hay que ser objetivo en el momento de hacer los registros contables. No tenemos que basarnos en nuestra subjetividad. Y si voy a basarme en una subjetividad, lo que tengo que hacer es realmente sustentarla de algún modo, que realmente lo que yo pienso y hace que sea subjetivo, porque va a ser mi criterio, pues realmente esté muy bien sustentado para que, o muy bien documentado para que realmente pueda ser considerado como un registro. Si no, todo tiene que ser registrado de manera objetiva. Entonces, lo que es, digamos, como en el cacho, ¿no? Lo que se ve se anota.
y así de sencillo. O sea, si está ahí, pues nosotros vamos a registrar, eso sin necesidad de ir especulando muchas veces. A veces un contador empieza a especular y dice, no, pero es que, ¿qué tal si pasa esto? Y a veces por especular podemos empezar a meternos en problemas, ¿no? O empezar a agrandar las cosas cuando realmente son cosas muy sencillas. Entonces es mejor utilizar la objetividad para eso. Ahora, el tema de realización. El tema de realización habla de, para empezar, el término realizar es un término bastante contable, digamos así, técnico contable. Uno cuando habla de realización siempre piensa en hacer, ¿eh? Porque voy a realizar mi tarea, ¿no? ¿Qué quiere decir? Voy a hacer mi tarea. Pero contablemente realizar no significa hacer. Realizar significa convertir en efectivo. Es por eso que la palabra realizar, ustedes la van a ver en mucha literatura contable y a veces uno se confunde cuando lee de corrido y lee realizar, dice pues hacer, ¿no ven? O sea, pero no es así. Realizar es cuando se convierte en efectivo. Por ejemplo, en el principio de prudencia, que es el siguiente, hay una parte que dice los ingresos se registran cuando se realizan. Y uno dice, o sea, cuando se realizan, que cuando realizo la venta, no, sino los ingresos se registran cuando lo convierto en dinero. Por ejemplo, muchas veces en balances generales van a ver que los inventarios están dentro de un grupo que se llama realizable. Otros le dicen circulante, pero el circulante muchas veces se confunde con dinero. Pero lo más adecuado es decir realizable. Y el inventario está dentro del grupo realizable. ¿Por qué? Porque el inventario es lo que primero se vuelve en dinero. Es lo que voy a vender, es el fruto de mi empresa, ¿no? Es realmente el corazón de mi compañía. Entonces, están dentro del grupo realizable. No porque voy a hacer inventarios, sino porque esos inventarios son los que se van a convertir en dinero en efectivo. Y eso es lo que hace circular mi capital de trabajo. Entonces, realización significa eso, convertir en dinero. Entonces, nosotros tenemos que ver la mejor manera de que todos esos activos se conviertan en dinero, porque con ese dinero vamos a pagar obligaciones. Entonces, vamos a realizar los pasivos, vamos a realizar los activos. El siguiente principio es prudencia. Y este principio de prudencia tiene mucho conflicto con el anterior principio que les decía, que es el más importante de manera internacional, que es acá el de vengado. El de vengado, les repito, o les recuerdo, decía, todos los ingresos y gastos hay que registrarlos en el periodo en el que se incurren, independientemente de que estos hayan sido cobrados o pagados. Pero ¿qué nos dice el principio de prudencia? El principio de prudencia dice todos los gastos se registran cuando se los conoce y todos los ingresos cuando se los realiza. Entonces, ¿qué me está diciendo el principio de prudencia? Si yo ya sé que voy a tener un gasto, lo contabilizo. Aunque no tenga documentación pertinente, aunque no tenga, digamos, un documento que realmente me diga, pero yo ya conozco que voy a tener un gasto, pues lo registro. Y lo que me dice, los ingresos, registrarlos cuando se realizan, o sea, como que les decía, realizar significa convertir en dinero. Entonces uno podría decir, entonces los ingresos los voy a registrar cuando me pagan. Entonces ahí empiezo a tener diferencia porque digo, independientemente de que me hayan pagado o cobrado, pues ahí tengo que registrarlo por el principio de devengado. Pero por el principio de prudencia tengo que acudir cuando recién me paguen, recién registro el ingreso. Recién puedo decir, ahora sí he vendido, digamos, ¿no? Entonces vean que tengo ahí el conflicto entre estos dos. ¿Cuál utilizar? Entonces, prudencia, obviamente, les decía, en la normativa internacional ya no existe. ¿Por qué existe el tema de prudencia? Porque antes teníamos dos formas de registro contable. Tal vez algún contador que sigue teniendo, digamos, escuelas antiguas, les va a hablar de dos tipos de registro. Una base de vengado y otra base efectivo. Muchos hablan de eso, ¿no? ¿Qué es la base de vengado? Lo que les decía, registrar en el mes en que se incurre, independientemente de que te paguen o cobres, ¿no? Pero la base efectivo habla de cuando tú pagas, registras el gasto. Cuando te pagas, registras el ingreso. O sea, cuando ocurre. Si tú has pagado 3 meses después tu factura de luz, ya tienes que pagar con los recargos de 3 meses, pues los 3 meses van a aparecer el día que pagas.
O tú vendes a crédito y después de 6 meses, después de pelearle y amenazarlo a tu cliente, viene y te paga ese día, 6 meses después, recién registra el ingreso. Entonces, vean, esa era la base efectivo. Entonces, como teníamos dos bases, obviamente el principio de prudencia aplicaba a muchas cosas. Pero en la actualidad la base efectivo ya casi no existe por el mismo tema del devengado. Además que la base efectivo ya no es aceptada ya en muchos órganos o por la interpretación de muchas normas, desde el punto de vista, digamos, de impuestos nacionales. Impuestos nacionales, ¿qué nos dice nuestra ley 843? Nos dice, el día que vos vendes el producto, no le interesa que te paguen o no a impuestos, te dice, ese día tienes que hacer la factura. Y si no llegas a hacer la factura, pues ese mes pagas impuestos. Entonces, si yo digo, no, pues cuando me paguen recién voy a emitir la factura, y ahorita se lo ha llevado a la tele, pero me va a pagar en 3 meses, y en 3 meses recién viene, me paga, pues ese día recién le hago la factura, 3 meses después de que realmente he hecho la venta del televisor. Desde el punto de vista de impuestos, ¿qué puede decir ellos por interpretación? Te dicen, pues, según la ley 843, te dice cuando el bien ya ha sido enajenado, o sea, cuando ya ha cambiado de dueño, ahí ocurre el hecho generador, ahí se perfecciona el hecho generador, hablando como dice la ley, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que decir, bueno, entonces ahí debería emitir la factura y ahí debería pagar yo el impuesto. Ahora que me paguen o no me paguen, ya eso es otro cantar y eso no le interesa impuestos, ¿no? Entonces, imagínense si yo voy a agarrarme y decir, bueno, es que yo hago base efectivo y recién facturo cuando me pagan, pero el televisor ya se lo lleva hace tiempo. Por interpretación, impuestos nacionales te puede decir, vos estás difiriendo tus impuestos. Un impuesto que deberías pagarlo ahora, lo estás pagando 3 meses después. Entonces, ese diferimiento de impuestos para esta oficina, para servicios de impuestos nacionales, puede ser considerado una evasión, una forma de financiarte para no pagar impuestos ahora y pagarlos después. Porque tienes 3 meses de financiamiento, consigues el dinero 3 meses después, ¿verdad? O agarras el mismo dinero que te ha pagado tu cliente y con ese dinero pagas el impuesto. Y eso es totalmente incorrecto. Entonces, vean que por eso prudencia pierde mucha vigencia, pierde mucha fuerza y el principio que agarra fuerza es el principio de devengado. Entonces, ese es uno de los grandes conflictos, ¿no? Más que todo en los ingresos. En los gastos sí se puede utilizar el principio de prudencia. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que tenemos un juicio. Y ustedes pueden saber que los juicios duran años, pueden durar años. ¿No? Como un abogado les puede decir eso, ¿no? O sea, siempre todo tiene sus tiempos. Entonces yo establezco una demanda hoy día y lo hago ante un juez. El juez puede tener 30 días para responder. Y en esos 30 días va a agarrar mi denuncia y le va a hacer conocer al denunciado. Y le va a decir, te cuento que hay un denunciante que te quiere meter a la cárcel. Le notifica, ha pasado un mes ya. El otro tiene un mes para contestar. Y contesta, mentira, yo no sé nada de eso, ¿no? El juez tiene otros 30 días para recibir esa carta. Entonces ya han pasado 3 meses. Y después recién nos notifica. Dice que no sabe nada, ¿no? Y tú tienes 30 días. Digamos que vos, como eres el necesitado, pues en 24 horas vas y dices, aquí están mis pruebas, ¿ve? 30 días. Pasa al otro, 30 días. Le regresa al juez, 30 días. O sea, cada 3 meses recibes una carta. No, no sé, listo, ¿no? Ya vos loco. Mandas otra vez todo, dice mentira, listo, otra vez, ¿no? O sea, y así podemos estar 2 años tranquilamente hasta que el juez tenga así de papeles y pueda recién establecer un fallo. Digamos que falla y dice, le doy el fallo en favor al demandante. Digamos, yo he hecho la demanda, ya, como decir, he ganado. Y el demandado tiene que pagar. ¿Qué hace el demandado? Apela. ¿No? En sus 30 días, etcétera, etcétera. ¿No? Dice, no, ¿cómo voy a apelar? Mentira. Esto está mal. Y apela. Y por primera vez, la primera apelación se tiene que aceptar. Entonces, el juez otra vez y otra vez podemos estar otro año. Y después, recién va a venir un segundo fallo. Entonces, cuando el primer fallo ha salido a mi favor, digamos,
yo puedo considerar el 50% ganado. Quiere decir, porque todavía hay una apelación, quiere decir que el otro también debería considerar el 50% perdido, porque ya hay el primer fallo en mi contra. Tengo una segunda oportunidad de otra vez presentar y abrir todo este caso, etcétera, etcétera. Si el segundo fallo sale en mi contra, ya tengo que, ya no me queda otra. Entonces, imagínense, estamos hablando de 2, 3 años de juicio y no, pues nosotros por lo menos tengo que tener un ejercicio, ¿no? O sea, el primer año ya voy a tener que cerrar. Y si yo soy el demandado, me van a decir, tienes una demanda en tu contra. ¿Qué ha dicho el juez? Y el abogado va a dar su informe y va a decir, ya ha habido un fallo. ¿He perdido el juicio? No. ¿Tengo que pagar? No todavía. Pero ya hay un buen inicio por el primer fallo, o sea, como que ya has perdido algo. Y por eso les decía hace rato, hay el 50% de probabilidades de que se repita ahora. Entonces, yo ya sé de ese gasto. O sea, me están demandando por 100,000 bolivianos. Bueno, pues yo digo, ya como que con la primera falla ya he perdido, por el primer fallo, perdón, he perdido el 50%. Entonces, de los 100,000 bolivianos, yo ya puedo devengar 50,000 como gasto. No es un juicio perdido, ¿sí? Pero ya para informar de que existe un tema del juicio, porque después los juicios no aparecen en cuentas contables, ¿no? Pero ya para informar de alguna manera que hay una posible pérdida y que no me golpee la pérdida de aquí a 2 años de golpe, ¿no? Pues entonces puedo registrar una parte. El 50% lo mando a gasto. ¿Por qué? Por prudencia. Entonces, en esos casos sí va a aplicar este principio. Pero como les digo, bueno, juicios existen miles, pero una empresa no tiene 20 juicios en su espalda, ¿no? Entonces, es difícil llegar a este tipo de situaciones, pero ahí sí aplicaría el tema de prudencia. El siguiente habla de uniformidad. Cuando hablamos de uniformidad, estamos hablando de que todos nuestros registros tienen que tener una base lógica o una misma base. ¿A qué me refiero? En algún momento vamos a hablar de inventarios y cuando hablemos de inventarios vamos a hablar de los sistemas de control y los métodos de evaluación. Y en los métodos de evaluación hay uno que es PEPS y otro que es el CPP, el costo promedio ponderado. Si no los conocen, no se preocupen porque después los vamos a ver un poco más a detalle. Entonces, ¿qué es este CPP o qué es el PEPS? Es una forma de registrar un costo, el costo de esos inventarios. Cada uno tiene su necesidad, cada uno tiene su estrategia del por qué se utiliza. No hay uno mejor que el otro, por si acaso. Tal vez uno sea más engorroso porque me trae más trabajo administrativo, pero al final los dos tienen un objetivo principal. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo tengo que elegir uno de los métodos. Y si voy a elegir ese método, no lo puedo cambiar por lo menos en un ejercicio. Me refiero a un año. Y eso es lo que dice uniformidad. Por lo menos en un año no puedes cambiar tus métodos. Entonces no puedes decir, digamos, enero, febrero, marzo estaba haciendo con el PEPS y veo que el PEPS me trae mucha pérdida, macana, digo, ¿no? O mucha utilidad, perdón, digo, no, macana, le meteré un CPP. Y no, y abril, mayo, junio, CPP, y me digo, no, este sigue igual, haremos webs, ya, webs, muy así. Y cambio cuando me da la gana, eso no se puede hacer. Es más, por principio, nosotros no podemos hacer inclusive ese cambio de por sí. Lo que nos dice ya la práctica en sí, y esto va para las notas a los estados financieros, uno tiene, cuando hace un cambio, un año completo, o sea, un ejercicio completo, tiene que llevar ambos registros. O sea, digamos, otro ejemplo, pues ya tengo métodos de depreciación. Hago un método de depreciación por línea recta y registro todo un año. Y al año siguiente digo, no, pues ya no quiero línea recta, quiero por unidades producidas, que es otro método de depreciación. ¿No? Igual, no se preocupen, cuando veamos activos vamos a ver los métodos de depreciación. Entonces digo, voy a hacer por unidades producidas. Pero estoy cambiando. Y un activo fijo, o sea, un bien de uso, pues me dura, digamos, 8 años. Entonces, el primer año lo he depreciado por en línea recta y el segundo año quiero depreciar por
unidades producidas. Entonces, es un cambio. ¿Qué sucede? Los estados financieros tienen que ser comparativos. Entonces, la depreciación de un año en línea recta no es lo mismo a la depreciación del siguiente año en unidades producidas. Va a cambiar, va a ser diferente. Entonces, no puedo compararlas porque van a ser diferentes en monto. Entonces, no puedo decir, el año pasado he gastado menos, este año he gastado más. No, porque son cosas diferentes. O sea, hay una que sí te va a hacer gastar más y otra que te va a hacer gastar menos. Entonces, no es un punto de comparación. Entonces, ¿qué nos dice la práctica? Cuando tú vas a hacer un cambio, y eso está escrito en la norma internacional, cuando tú vas a hacer un cambio, pues ese cambio tienes que mostrarlo durante todo un ejercicio. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo el primer año hago línea recta, el segundo año empiezo a registrar por unidades producidas en mi contabilidad normal, pero aparte llevo, digamos, en un Excel o en otro tipo de reporte, la depreciación por línea recta. Cosa que va a llegar el final del ejercicio y yo voy a decir en mis notas, donde explico el cambio, voy a decir, hasta el año pasado hacía línea recta. Este año hago unidades producidas. Pero como tengo también el dato en línea recta que hubiera correspondido en este año, digo, de haber continuado con línea recta, mi resultado sería este. Y ahí uno recién puede comparar y decir, ya, dos líneas rectas son estas. Y entre la línea recta virtual, digamos, que he llevado en el año versus eh, la de unidades producidas que he llevado realmente en este año, la que he registrado, puedo ver realmente el impacto en el año y decir, o con eso justificar el por qué yo he cambiado. He cambiado porque quiero tener más gasto, perfecto. Demuestro que al fin de año, por el otro método, hay más gasto. Entonces tengo que llevar por todo un año. Esto porque uniformemente yo debería, o por este principio, yo debería mantener el mismo criterio. Obviamente no quiere decir que estoy obligado a mantenerlo, puedo cambiar, pero ya acabo de explicarles los pormenores del hecho de cambiar, ¿no? Este tema de uniformidad se ve muy interesante y está muy, digamos, muy bien explicado en la NIC, la Norma Internacional de Contabilidad 8, que habla justamente de cambios, ¿no? En las estimaciones contables. Entonces, cuando uno deja de ser uniforme, ¿no? Cuando uno necesita por cualquier criterio, o a veces la misma ley, la misma normativa te exige que cambies, entonces ya pues hay que hacer todo ese proceso, ¿no? Y eso es lo que les decía que hay que mantener durante un año para poder comparar, pues nos dice esa norma. Localmente no tenemos una norma que nos diga exactamente eso. Por eso les decía, hay muchas cosas que lastimosamente en nuestras normas locales están quedando pequeñas, ¿no? Por la misma evolución de las empresas en Bolivia y obviamente ya tenemos que acudir a la normativa internacional. El siguiente principio que habla de materialidad, les decía hace un instante, materialidad o importancia relativa. Entonces, una persona tiene que establecer, o un contador tiene que establecer el nivel de materialidad de su empresa. Y el nivel de materialidad se hace en valores relativos, no en valores absolutos. ¿A qué me refiero? Una empresa, ¿qué es valor relativo y valor absoluto? Valor absoluto es el número. Digamos, yo tenía un gasto de 100 el mes pasado y este año tengo, o este mes tengo un gasto de 110. La diferencia entre uno y otro es 10. Esa diferencia de 10 es el valor absoluto. ¿Cuál es el valor relativo? Yo agarro esa diferencia de 10, la divido entre la unidad base, que es la del mes pasado, y digamos me sale 10%. Entonces, el porcentaje es el valor relativo. ¿Por qué tengo que hablar en materialidad de temas relativos y no de absolutos? Porque cuando uno habla a veces de temas absolutos, puede tener el problema de que lo vuelve subjetivo, deja de ser objetivo. Les voy a dar un ejemplo bien sencillo. Digamos, yo soy el asistente contable. Un asistente contable que gano el mínimo nacional. Ya, o sea, 2.362 menos mis AFPs, digamos que saco 2.000 clavaditos todos los meses. Entonces, cuando me dicen, ve la diferencia entre estas dos cuentas, ¿cuánto nos hemos pasado? Y digamos, nos hemos pasado 2.000 pesos. Pues el asistente se va a volver loco, porque claro, esa es su primera comparación
va a ser con su propio nivel de vida, que es lo que todos tenemos, lo que sentimos, es lo primero que vamos a hacer. Entonces, 2.000 lucas, ¿no? Todo un mes de mi sueldo, o sea, es un mes de mi vida, un mes de trabajo. Entonces, sí, muy importante. Pero ahora hablaremos del gerente general de la empresa, que digamos el gerente general gana 50.000 bolivianos. El gerente va a mirar y va a decir, ¿cuánto es la diferencia? 2.000, 2 lucas. No, 50.000 ganan. O sea, vean que el valor absoluto no es un referente, porque da problemas con la subjetividad. Pero relativamente hablando, ahí sí podemos ver el tema de una forma mejor, más objetiva. Porque digamos que esos 2.000 de diferencia era porque el mes pasado hemos gastado 8.000 y este mes hemos gastado 9.600. Entonces hay 1.600 de diferencia y esos 1.600 suponen, digamos, el 20% de desviación. Que 1.600 como asistente, ya les he dicho, me vuelve loco, y 1.600 a mi gerente no le mueve un pelo. Pero el 20% de desviación, ya, ahí sí es diferente porque cuando el asistente vea el 20%, va a decir, uy, el 20%, lo primero que va a hacer, les repito, calcular con su propio sueldo. El 20% de mis 2.000 que recibo son 400, uy, es harta plata. Mi alquiler, digamos, ¿no? Ahora le muestras al gerente que gana 50.000 y él va a mirar así, 10%, uy, es 10.000, ¿no ve? Ya un mes del colegio de mis hijos. Entonces ya le afecta. Entonces, como 20%, sí va a ser más objetivo el análisis. Entonces, cada contador tiene que establecer sus niveles de materialidad. Digamos, decir, todo lo que esté por debajo del 5%, no le tiro bola. Todo lo que esté encima del 5%, sí le tiro bola. Entonces voy a poder ver ya en valores relativos las desviaciones y voy a poder establecer materialidad. Entonces, y hay empresas que lo hacen todavía mucho más estructurado y establecen límites tanto para valores relativos y para valores absolutos. Entonces te dicen que supere los 20.000 bolivianos, pero que a la vez sea más del 10%, es material. Entonces, si es el 8%, pero supera los 20.000, es material. Si es 100.000, pero apenas es el 2%, es material. Pero si es 2 pesos y los 2 pesos ya es el 100%, pues no tira bola, ¿no? Entonces, así es como uno va a empezar a tener mejor ya análisis de lo que es la materialidad. Entonces, de eso se trata este principio. El siguiente habla de exposición. El principio de exposición nos dice que nosotros tenemos que mostrar en los estados financieros lo que realmente existe. Y tenemos que darle importancia en nuestra normativa internacional. Hay un tema de calidad de los estados financieros, o sea, unas características de calidad que habla del tema de lo que es importante, relevante. ¿No? Dice, tienes que mostrar lo que es importante. Entonces, este principio ataca eso. Les voy a dar un ejemplo. Por exposición, a veces hay que separar una cuenta. Digamos, yo tengo cuentas por cobrar 1.000.000 y muestro en mi estado financiero cuentas por cobrar 1.000.000. El que percibe eso, pues va a mirar así 1.000.000, te deben un montón de plata. ¿Quiénes te deberán? No tengo idea. ¿Cuántos serán? No tengo idea. Será uno, serán 1.000 clientes, pero te deben 1.000.000. Ataca esa parte. Y uno pues lo puede hasta dejar pasar, porque digamos es una empresa gigantesca que tiene miles de millones en otras cuentas, pues ve 1.000.000 y puede ser que hasta ni le interese. Pero cuando uno analiza la cuenta, ¿qué tal si dentro de ese 1.000.000, 950.000 es de un cliente? Y los otros 50.000, 5, 10, ya no nos interesa. Entonces, al mostrar el 1.000.000, han visto cómo se pierde el interés. Pero si yo hiciera diferente y por exposición pusiera cuentas por cobrar compañía ABC, 950.000. Y después cuentas por cobrar otros 50.000, estoy dando la importancia que necesito yo mostrar en mi estado financiero. Entonces, el que lea va a decir, bueno, 50.000, ¿qué me importa? 950 te debe este ABC.
cobrarle, ¿qué está haciendo? Ya lo has enjuiciado, ¿desde cuándo te debe? ¿De dónde te debe? ¿Qué le has vendido? ¿Cuántas facturas son? ¿Verdad? Todo eso vas a poder atacar y le vas a dar la importancia que corresponde a ese cliente. Entonces vean que la forma de exponer las cosas también es muy importante dentro de los estados financieros. Y de eso nos habla este principio. Entonces, esos son los 14 principios que se rigen aquí en Bolivia, ¿no? A los cuales nosotros tenemos que siempre tratar de cumplir, excepto por esos que generan ciertas o ciertos conflictos que les decía, bueno, hay que tratar siempre de ser objetivo y ver cuál de los principios aplica mejor, ¿no? Como les digo, hasta en la actualidad, yo a veces cuando hablo con otros colegas, tengo este tipo de discrepancias. Me dicen, no, pero por prudencia tienes que hacer así. Yo digo, sí, pero por de vengado haremos este otro lado. Y ahí podemos pelearnos, ¿no? Y nunca vamos a entender. Entonces, a veces simplemente tú manejas tu propia escuela y los otros manejan sus propias escuelas, ¿no? Esto, mientras nosotros tengamos estos principios, tenemos que regirnos a esto. Les decía, tenemos como 14 normas en la actualidad que nos hablan de todo. Tenemos para minería, tenemos de inventarios, tenemos de ajuste por inflación, tenemos de lo que es la moneda constante, tenemos lo que son los arrendamientos financieros y operativos, tenemos varias cuentas o varias normas que nos hablan de todo eso. Pero como les decía hace un instante, igual estas normas en muchos casos van quedando chiquitas. Por un tema de globalización, por ejemplo. Las empresas actualmente aquí en Bolivia, o sea, Bolivia no es una isla, no estamos todos encerrados, ¿no? Entonces, todo el tiempo tenemos información del exterior, tenemos empresas que pertenecen al exterior, entonces tenemos esa influencia de otros países. Entonces, muchas veces cuando nosotros tenemos ciertos asuntos contables que resolver y que no están en nuestra normativa, no nos queda otra que acudir a la normativa internacional, que en Bolivia en la actualidad, hasta el momento, no la hemos adoptado. O sea, se habla desde el 2005, creo que se iba a adoptar en Bolivia las normas de información financiera. A eso se le llama armonización contable. En Bolivia les decía, nosotros tenemos esta norma 1, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados, pero ya en muchos países del mundo ya se tienen las normas internacionales de información financiera. Entonces, por eso que muchos escuchan el término NIF, ¿sí? O hablan algunos textos en NIF, o algunos se refieren a esto mismo como su acrónimo en inglés, que es IFRS. Entonces dicen, por IFRS, pues deberías aplicar esto, ¿no? Entonces ya las normas internacionales son más completas, ¿no? Nuestras normas en realidad han sido copias de las normas internacionales antiguas, adaptadas a nuestra realidad, pero una realidad de hace muchos años. Entonces, se han quedado así, algunas inclusive han sido obsoletas. Cuando hablamos de NIF, estamos hablando no solamente de normas de contabilidad, sino también de normas de auditoría. Y si alguno de ustedes, por ejemplo, en un momento habla con un auditor, el auditor les va a hablar de las NIAs, que son normas internacionales de auditoría. Y ellos se basan 100% en NIAs, porque las normas de auditoría en Bolivia ya ni siquiera nuestro consejo técnico las actualiza, ¿no? Si ustedes van al consejo técnico y le dicen, quiero la norma de auditoría, que le llaman NAGAS, la número 2. Y la número 2 que habla de dictámenes de auditoría, que es así una cosa bien gruesa, que tiene como 50 y tantas formas de hacer dictámenes, no sirve. Porque los dictámenes inclusive ya han variado en su estructura. Antes se hablaba de un primer párrafo que era el de explicación, un segundo párrafo de alcance, el tercer párrafo de opinión, al medio podía haber un párrafo de énfasis, al revés. La opinión es en el primer párrafo. Entonces ya han cambiado. Entonces en las normas internacionales sí está actualizado y en las normas actuales, no, o en las normas bolivianas, perdón, no lo está. Entonces existe la necesidad de pasarnos a lo que es las normas de información financiera. En Bolivia le llamamos normas de información financiera, o sea, igual NIF, pero con una sola I, porque no son internacionales. En Bolivia tenemos 8 en la actualidad, normas de información financiera ya aceptadas por el Consejo Técnico, pero que no las aplicamos, ¿no? O que todavía no están aplicadas. Pero lo interesante y lo bonito que ha hecho el Consejo Técnico en la actualidad es directamente copiar, porque hay 3 formas de adopción, ¿no? Adopción, después hay otra que es adopción e implementación, o sea, hay una que puedes tú agarrar
y transformarla a tu realidad del país, que es lo que se ha hecho hace muchos años y no ha funcionado. Otra es directamente decir, bueno, yo voy a hacer lo mismo que las internacionales y punto. Y hay otra que es copiarlas hacia el 100% y esas adaptarlas después mediante comentarios a lo que es nuestro país. Y eso es lo que tienen nuestras normas en la actualidad. Son 8, como les digo, están ya aprobadas por el Consejo Técnico, pero no están aplicadas porque el tema de entrar a la armonización contable tiene que ser un tema de Estado. O sea, tiene que venir desde una ley a través de el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Tiene que venir y de ahí pues ir a las autoridades de fiscalización, impuestos nacionales, y todos tendrían que poner sus propias resoluciones, ¿no? Y de acuerdo a eso recién entrar nosotros a la normativa que lastimosamente, como les digo, no existe, ¿no? Y desde el 2005 que se anda diciendo que vamos a ingresar, más o menos el 2011 decían por última vez, ya vamos a ingresar al año, ¿no? El 2013 no ha habido nada, porque más o menos toma entre 4 y 5 años entrar en normativa. Entonces, no es que empiezo mañana y desde mañana todo va a ser bonito, no, toma 4 o 5 años. A los mejores países ha tomado 5 años para tener 100% normas internacionales en todo el país. Entonces, por eso es algo que realmente va a ser grande, ¿no? Como les digo, el 2013 ya las cosas han bajado un poco y desde esa vez ya casi no se habla de esta armonización contable. De todos modos, les repito, aquí en Bolivia, más bien lo que nos dicen nuestras propias normas, que si en algún momento tenemos algo que no se encuentra en nuestra norma, podemos acudir a la norma internacional. Entonces, por eso es que ya muchos nos basamos directamente en estas normas. Entonces, ya tengo, digamos, todo el aspecto o todo lo que rige la contabilidad como tal, formal. Veremos el tema ahora de lo que va a ser, cómo está estructurado lo mismo desde el Estado, ¿no? No, antes, mi ecuación de balance, vamos a hablar de lo que son las cuentas como tal. Vamos a ver las cuentas, no las voy a mencionar todas porque obviamente las cuentas son muchísimas, pero vamos a empezar a ver cuáles son las más importantes y cuáles vamos a ir atacando una por una ya desde la próxima semana. Cuando hablamos del balance general, dice también llamado estado de situación financiera o estado de posición financiera, muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieras de la entidad. Por consiguiente, los activos en orden de su disponibilidad, revelando sus restricciones, los pasivos atendiendo a su exigibilidad, revelando sus riesgos financieros, así como el capital contable o patrimonio contable a dicha fecha. Eso es lo que es un concepto de acuerdo a nuestras normas internacionales de información financiera. Por eso tenemos 3 nombres. Aquí en Bolivia todo es balance general, pero ya a nivel internacional se llama estado de situación financiera o estado de posición financiera. ¿Y por qué decimos situación financiera? El balance general es un estado financiero estático. Entonces nos dice, a una fecha nos va a decir cómo estamos, pero a esa fecha. No quiere decir que antes estábamos igual o vamos a estar igual después. ¿Ya? Obviamente en un lapso de tiempo las cosas se van repitiendo, pero esto siempre es susceptible a un cambio. Yo cómo lo reflejo el balance general, si ustedes quieren tener una mejor idea. El balance general, les decía, es estático y tiene que ser siempre comparativo. Es la única manera en la que el contador o un usuario va a poder tener más clara la idea de lo que está sucediendo dentro de la empresa. Yo al balance general siempre lo he comparado con una foto. Y creo que es lo más común en la actualidad, ¿no? Todos sacamos fotos. Entro al baño, casual, mi selfie, ¿no? En el baño. Me pido algo en el restaurante, a mi comida le saco. O sea, todo el tiempo andamos sacando fotos. Entonces, el balance general es una foto. Es una foto a una fecha dada. Y si ustedes agarran sus selfies, o que se sacan selfies todo el día, ¿qué van a hacer? Si le muestran su selfie a alguien, pues no les va a decir nada. Digamos a alguien que conocen en línea, que nunca les ha visto la cara, le mandan una selfie. Pues puede decir, ay, qué calvo que estás, ¿no? Qué gordo, qué feo que vestido. O qué simpático, ¿no? Uy, se nota que ejercitas. Entonces, pero es ese momento. No sé cómo eras antes,
No sé cómo estarás después, pero ese momento te ves así. Entonces, no puedo hacerme yo un criterio sobre una foto única. Por eso necesito comparar. Entonces, porque eso me va a dar a mí, me va a dar lugar a que yo pueda especular, aunque sea, de más cosas que pueden haber sucedido, inclusive hasta establecer tendencias de qué cosa podrá suceder en el futuro. Entonces, ¿qué tal si yo te mando una selfie de hace 10 años? ¿No? Y hace 10 años era el fitness, ¿no? Un tipo que vivía en el gimnasio, el día de hoy es el gordo, calvo, barbudo, viejo, ¿sí? Y uno mira las dos y dice, pucha, ¿cómo te has deteriorado, no? Y la cosa parece que va a continuar. O al revés, antes te veías bien rellenito, lleno de vida, y ahora eres pues una piltrafa humana súper flaco. Y lo primero que va a decir, ¿qué ha pasado? ¿Te has enfermado? Cada una enfermedad, porque ahora te ves súper flaco, pareces enfermo. ¿Por qué? Porque estás comparando. Porque si me muestran uno, me dicen, ah, este es un flaco, listo, ¿no? Pero si ves una anterior y una actual, pues ahí sí la cosa cambia. Lo mismo es el balance general. Antes tenías mucho dinero, ahora ¿qué ha pasado? Tienes poco dinero. Antes tenías muchas cuentas por cobrar, ahora tienes pocas. Cada una de esas a mí me va a dar síntomas de que la empresa o está yendo hacia arriba o está yendo hacia abajo. Si antes tenía mucho dinero y ahora poco dinero, voy a decir, bueno, algo estás haciendo mal porque cada vez tienes menos plata cuando debería ser diferente. Si antes tenía un montón de cuentas por cobrar y ahora tengo casi cero en cuentas por cobrar, más bien diría, la cosa está bien. Ya quiere decir que todo el mundo que tú al que le vendes te paga. Y es más, lo que tenías antes ya lo has cobrado, o sea que la cosa está bien. Y eso obviamente repercute en el dinero. Entonces, ahí inclusive puedes dar estrategias, mis cuentas por cobrar, en vez de disminuir o por lo menos mantenerse, ¿no? Entonces, decir, antes tenía 1 millón en cuentas por cobrar, sigo teniendo el mismo millón, pero obviamente de otros clientes, de cosas vigentes. Pero si un mes tengo 1 millón y al siguiente año, perdón, en un año tengo 1 millón y al siguiente año 3 millones, bueno, decir, entonces, ¿qué está pasando? Entonces yo puedo hacer mi primera pregunta. ¿Estás vendiendo lo mismo? Y si la respuesta es sí, entonces estas tus cuentas las estás jalando desde el año pasado y no hay cuando cobres. Entonces es algo de deficiencia, ¿no? No estás pudiendo cobrar. Pero si te dicen, no, he triplicado mis ventas, entonces está bien, pues que también aumenten tus cuentas por cobrar, ¿no? Es un buen síntoma. Entonces vean, pero necesito yo esa comparación para poder recién emitir un juicio. Por eso este es un balance estático, perdón, el balance general es un estado financiero estático. No es lo mismo que el estado de resultados, que es un estado financiero dinámico. ¿Por qué? Porque este nos muestra el rendimiento de un solo periodo. El estado de resultados es un estado que todo el tiempo empieza de cero. Pasa un año y al año siguiente empieza de cero. ¿Por qué? Porque llego hasta la utilidad de la gestión y ahí se tiene que cerrar todo y empezar de cero para una nueva gestión. En cambio, el balance general es acumulativo, entonces todos los años yo veo las mismas cuentas. Entonces ahí puedo, pues les decía, realizar esta comparación. Entonces, este es el estado financiero principal donde yo voy a poder analizar muchas cosas. Y de la comparación de dos balances generales es de donde nace el estado de flujos de efectivo que les comentaba hace un rato. Es el estado financiero más moderno en la actualidad y es el más dinámico que existe. Personalmente es un estado que a mí me gusta mucho elaborar porque nos dice mucho. Nos dice la capacidad de la empresa para generar efectivo. Nos dice, nos da la información para saber en qué cosa está consumiendo su efectivo la empresa, si está pagando sus deudas, si no está pagando sus deudas, si se está refinanciando cada vez. Ese estado muchas veces te ayuda a ver si la empresa está bicicleteando cosas, ¿no? Hay empresas, conozco empresas que tienen préstamos bancarios y tienen líneas de crédito en otro banco. Y cuando se les vence algo, como no tienen plata, sacan de la línea de crédito para pagar el otro préstamo. ¿Qué están haciendo? Están generando otro préstamo para pagar el anterior. Cuando acaben aquí, van a tener aquí la línea de crédito y en este otro lado el préstamo. Y van a empezar así. Y así están haciendo. ¿Qué están haciendo? Están regalando interés a los dos bancos, nada más. Y la empresa como tal se está hundiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no tienen esa capacidad de generar efectivo. Y eso se ve en este estado de flujos de efectivo porque te muestra dos balances que es su punto de partida y los compara en el tiempo.
Y de acuerdo a eso saca el estado de flujos y ve realmente de dónde generas dinero y en qué lo gastas. Entonces va a aparecer generación de dinero, préstamos. Salidas de dinero, pago de préstamos, ¿no? O sea, no tienes más nada. Ventas un poquito y algunos otros cuentos que van a ser inmateriales, donde lo grueso uno va a poder ver que realmente estás bicicleteando la plata de un banco a otro. Entonces, es un estado financiero muy interesante, ¿no? Por la inquietud de uno de sus compañeros, que era el día de ayer, que nos decía, yo quisiera ver los estados financieros y cómo se cargan al CIAT, pues ya estoy preparando para que la última clase del siguiente módulo podamos ver una batería completa de estados financieros, yo se los voy a mostrar, ¿no? Cómo yo elaboro como contador y cómo se suben al sistema, no lo vamos a hacer todo, pero les voy a mostrar y les voy a mostrar también los anexos tributarios, que son 15, no se llenan todos, ¿no? Y bueno, tampoco se les puede enseñar, pues un poco largo, pero bueno, tal vez en el futuro podamos programar un curso para hacer absolutamente todo eso. Pero vean que ya los estados financieros tienen su importancia y salen de todo este ciclo, ¿no? Y este balance general es prácticamente donde nosotros vamos a atacar todo nuestro estudio durante las próximas semanas. Cuando hablamos ya de asientos contables como tal, registros contables, tenemos que basarnos en este término que dice fundamentos de la partida doble. Ya en muchos casos, los que no son contadores y no han conocido todavía contabilidad, esta partida doble no la conocen completamente y a veces puede hacer que les dé ciertas, digamos, incógnitas, es decir, ¿por qué se tiene que hacer así? ¿No? Dice que el principio de la partida doble, la forma más antigua de llevar la contabilidad, hace posible registrar o asentar, porque le vamos a llamar a los registros, les vamos a llamar asientos contables, todas las operaciones comerciales de la empresa de forma clara e inequívoca. El método de la partida doble se fundamenta en dos principios básicos. Quien recibe debe a quien entrega. U otro principio que dice no existe deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Entonces vamos a ver que un registro contable va a tener dos partes. Una que le vamos a llamar débito y otra que es el crédito, donde ambas siempre tienen que igualar. De ahí viene el famoso término del cuadro, ¿ve? Tiene que cuadrar, porque tienen que ser iguales, los débitos y los créditos tienen que ser iguales. Por eso dicen, no puede existir un deudor sin un acreedor, o viceversa. En contabilidad dicen, nada se crea por sí solo, y una entrada en una cuenta significa que sale de otra. O sea, toda cuenta tiene que tener una contracuenta. Y dice, todo lo que se recibe se debita y todo lo que se entrega se acredita. Esto explica el mecanismo que sostiene la contabilidad. Esto es que toda entrada ocasiona una salida y viceversa. De forma que al final del ejercicio resulta un balance entre entradas y salidas, que es el que en definitiva garantiza un estado saludable de las cuentas. ¿Por qué tenemos dos tipos, o por qué tenemos tanto entradas y salidas o deudores y acreedores? Porque nosotros necesitamos registrar más de una cosa en un registro contable. Vamos a quitarnos el paradigma de querer igualar lo que es gasto con lo que nosotros llamamos en contabilidad de inversión. ¿A qué me refiero? Nosotros en nuestra jerga, en nuestro día a día, supongamos que salen con su familia y salimos al cine. Pagamos las entradas, nos compramos pipocas, listo. Salimos del cine y es hora del almuerzo, vamos y consumimos un almuerzo. Salimos a la calle y digamos, uno dice, ah, no, mi celular ya está viejo, me compraré un nuevo celular. Y compras un nuevo celular y ahí pues, yo que sé, tu pareja, tu hijo te dice, yo también necesito un celular, le compras un celular. Y cuando están llegando a la casa, uno de tus hijos te puede decir, ah, papi, cómpramelo helados. Y vos le dices, no, ya no tengo plata, ya he gastado mucho. ¿Ven? Es el término que usamos. En contabilidad tenemos que saber definir el término gasto y es algo que ustedes tienen que sacarse de la cabeza. Porque nosotros en nuestro día a día decimos gasto a toda erogación de dinero. Por eso yo les he dicho, el papá te va a decir, ya no tengo plata, he gastado. ¿Ven? Desde el punto de vista contable, tengo dos situaciones en este ejemplo que les he dado. Uno es
El cine, las pipocas y el almuerzo es un gasto. En cambio, los celulares es una inversión. ¿Por qué? Porque los celulares te sirven para comunicarte. Es un bien de uso. Has adquirido un bien de uso. El gasto obviamente ya es pérdida, ¿no? Nadie te va a devolver el almuerzo. Pero con el celular todavía lo vas a usar y todavía lo vas a usar un tiempo. Entonces ahí tenemos que separar el término gasto de lo que realmente es una pérdida con lo que es inversión cuando tú compras bienes. Entonces cuando haces un asiento contable tienes que saber definir eso, porque vas a registrar la salida del dinero, pero también vas a registrar ya sea el gasto o ya sea el ingreso de un bien. Entonces ahí vamos a ver que las cosas ya dan vueltas de manera muy diferente. Por ejemplo, yo compro en una empresa mercadería para revenderla. Entonces compro la mercadería y ¿qué voy a hacer? Mi asiento por partida doble va a tener que ser un débito a inventarios, porque estoy metiendo al inventario, o sea, estoy aumentando mi inventario, y una salida de dinero, caja. Entonces voy a poner el débito, ¿sí? Por inventarios y la salida a caja por la salida del dinero. Entonces uno dice, ¿has gastado? No, porque ahora tienes inventarios en vez de dinero. Y ese inventario se va a convertir en más dinero. ¿Qué momento el inventario se vuelve en gasto? Cuando el inventario se vende y ahí hay que registrar algo que se llama costo de ventas. Cuando veamos inventarios vamos a ver ambas situaciones y vamos a analizar en qué momento el inventario se vuelve gasto. Pero antes no. Entonces yo digo, esto está todavía dentro de mis bienes. Entonces ahí voy a empezar a reconocer si son partidas de activo, pasivo o patrimonio, o sea, cuentas de balance, o si son cuentas de gasto o ingreso, o sea, que van al estado de resultados. Entonces ya voy a empezar a separar yo las cuentas de gasto y de ingresos para saber mi performance o mi rendimiento en un periodo, o simplemente las cuentas que andan rotando por sí mismas, que son las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Las de patrimonio casi no se tocan, ¿no? Pero las de activo y pasivo, vamos a ver cómo se van moviendo. Pues les decía, estas cuentas de activo y pasivo son las que vamos a atacar ya desde la próxima semana. ¿Qué tengo yo como activo? ¿Qué tengo yo como pasivo y como patrimonio? Esta ecuación de balance me dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Y si yo veo esta separación de acá, donde el activo está a la izquierda y el pasivo y el patrimonio está a la derecha, pues entonces puedo saber que el activo va a estar en lo que yo le llamo el deudor, el debe, ¿ya? El débito. Y a la derecha, perdón, va a estar el pasivo y el patrimonio, donde están los créditos o el acreedor, o también conocido como el haber. Entonces tengo debe a la izquierda, haber a la derecha. Entonces voy a saber que el pasivo siempre se va a mover a la derecha, el patrimonio también, y el activo se debería mover a la izquierda preferentemente. Esto no quiere decir que no se pueda mover al otro lado. El activo también se va a mover a la derecha y los pasivos también se van a mover a la izquierda. Entonces, vamos a entender que el activo son todas aquellas cosas que la empresa posee, el pasivo son todas aquellas cosas que la empresa debe, son obligaciones, y finalmente el patrimonio, que vamos a ver enseguida el concepto, simplemente es un saldo. El patrimonio en la actualidad ya es lo menos importante desde el punto de vista de la contabilidad internacional. Entonces, vamos a ir analizando todos estos grupos, que son los más grandes, pero los vamos a analizar cuenta por cuenta. Pero para saber analizarlos tengo que saber los conceptos. ¿Qué es un activo? Dice acá, un activo es un recurso controlado por la compañía. Esta es la definición internacional, por si acaso. Ya, es un recurso controlado por la compañía. Aparte de eso, dice resultado de eventos pasados y que generan beneficios económicos futuros. Son tres cosas que tiene que cumplir un bien para ser un activo. Si no cumple una de estas, no es un activo. Les voy a dar un ejemplo. Recurso controlado por la compañía. Ya, vamos a darnos un ejemplo. Digamos, un escritorio en la empresa o una computadora.
¿Es un recurso? Sí. ¿Controlado por la compañía? Definitivamente, ¿no? Porque las compañías saben cuántas computadoras tienen, cuántas sillas tienen, todo está codificado, etcétera. Resultado de eventos pasados, obviamente, porque en el pasado yo he adquirido este bien. Y dicen, tienen que generar beneficio económico futuro. Este será el último, pero es el más importante. ¿Qué significa generar beneficio económico futuro? Quiere decir que con este activo yo tengo que generar ingresos, generar utilidades. Entonces, muchas de estas cosas, digamos, en la actualidad nosotros como contadores podemos cometer el error de obviar esta última característica. Es más, muchos contadores lo hacen porque se basan en otras cosas. Por ejemplo, ustedes en algún momento van a entrar a una empresa y digamos es una empresa de diseño gráfico. Normalmente los diseñadores gráficos tienen cada uno su tremenda computadora, sus escritorios, conexiones a internet, ¿verdad? Pero realmente como es una empresa y digamos trabajamos horario continuo, pues uno entra a la cocineta o a la cocina y ve que hay un frigobar, ¿no? Un refrigerador pequeñito donde todo el mundo hace enfriar sus refrescos, hay hielo. Tenemos un microondas, porque como trabajamos horario continuo, pues todo el mundo se lleva su almuercito y lo calienta ahí, tenemos una calderita eléctrica. Y nos toca ver el activo fijo, o sea, toda la lista de bienes de uso que tiene la empresa. Y empezamos a ver la lista y está pues ahí justo. Frigobar, caldera eléctrica, ¿verdad? Todo está ahí. Y uno dice, es un activo fijo y el contador te puede decir, claro, ya ha costado $200, esto fue $500, un montón de plata, ¿no? Tiene que ser bien de uso. Ok, por el monto, digamos que debería ser cierto. Pero ahora vámonos a lo que es este concepto. Vámonos por el microondas. ¿Recurso controlado por la compañía? Sí, lo he visto en la lista. ¿Resultado de eventos pasados? Sí. Sé cuándo lo he comprado, está la factura en su comprobante de hace 2 años, el cheque, todo. ¿Genera beneficio económico futuro? Si mi empresa se dedica a hacer diseño gráfico, pues el hecho de que mis empleados tengan la comida caliente o no, no va a hacer que las ventas mejoren. Un microondas no va a hacer que aumenten mis ventas. O el hecho de que no tenga el microondas tampoco va a hacer que mis ventas bajen. Entonces, no genera beneficio económico. En ese sentido, el microondas no debería ser considerado un activo, debería ser considerado un gasto. No una inversión, sino un gasto. ¿Por qué? Porque no cumple la tercera característica, no me va a generar beneficio económico. Entonces, y les decía, este es el término o el concepto internacional, porque acá en Bolivia no tenemos esta definición y por ende nosotros tenemos que meter casi todo al activo, porque no tenemos esta última característica. En cambio, si nosotros estuviéramos en la contabilidad internacional ya asentada en nuestro país, pues tendríamos que muchos de esos activos mandarlos al gasto directamente. Y no es que no tenemos que hablar por activo, ¿ya? Antes de que piensen de que, no, entonces todos los microondas de todas las empresas tienen que ir a gasto. No. Uno como contador tiene que entrar y analizar cada uno de los activos. Les doy otro ejemplo, un vehículo. Somos una empresa, digamos, que compra e importa mercadería y tiene 10 tiendas en la ciudad de Honduras. Entonces tenemos un camión, porque tenemos nuestro almacén y todos los días cargan al camioncito y el camioncito todo el día va a dejar a las tiendas nuestra mercadería. Vuelve y así. ¿Recurso controlado por la compañía? Sí. ¿Resultado de eventos pasados? Sí. ¿Genera beneficio económico futuro? Sí. Porque si el camión no lleva la mercadería a las tiendas, no se vende. Entonces, definitivamente el camión es un activo. Vehículo que es activo. Pero aparte de eso, la empresa tiene otro vehículo. Le hemos comprado un Audi al gerente. O el gerente compró un Audi y lo ha puesto a nombre de la empresa, que van a ver que eso ocurre mucho en Bolivia, ¿no? Su Mercedes-Benz, su Jaguar, activo de la compañía. Porque obviamente cuesta los 80,000, 100,000 dólares, ¿no? Y por monto lo metemos al activo. ¿Recurso controlado? Sí. ¿Resultado de eventos pasados? Sí. ¿Genera beneficio económico futuro? No. Si el hecho de que el gerente se venga a pie o tenga el carro último modelo, no va a hacer que vendamos más. Al gerente le podemos dar una peta. Igualito se va a movilizar, igualito no va a generar beneficio económico futuro.
Entonces vean la diferencia. Desde el punto de vista internacional, puedo tener vehículos, pero no quiere decir que todos los vehículos los tengo que activar o meter al activo. En Bolivia hacemos eso. Todos los vehículos que tenga la compañía los metemos, sirvan o no sirvan para generar beneficio económico. Entonces es una mezcla. Pero vean que este concepto uno lo tiene que tener bien arraigado para saber en qué momento capitalizarlo, o sea, convertirlo en una inversión o definitivamente mandarlo al gasto. Entonces vean que ya desde este punto de vista, desde estos conceptos, ya la cosa va cambiando, porque hay muchas empresas que van metiendo todo. Y en algún momento ustedes entran en una empresa o la administran, o son gerentes, contadores, o a veces como asistentes mismos van a poder mirar la lista de activos vivos, van a ver que hay de todo. Alfombras, hasta plantas, le meten cuadros, ¿no? Es un cuadro, no, pues que es mamá ni $1.500, que no, no vamos a mandar a gasto, activo. Obras de arte, creo, ¿no? ¿Cuándo va a ser una obra de arte? ¿Cuándo va a generar plata? Cuando se muere el amigo, ¿no? Y listo, y ahí tal vez una de sus obras valga más, pero después no es algo que genere beneficio económico. Entonces vean que la cosa es bien, digamos, tácita en este tema de la última característica y eso nos ayuda mucho a saber controlar qué bienes yo los puedo capitalizar y qué bienes directamente los tengo que mandar a gasto. El pasivo está en función del activo. Por eso dice, una obligación presente, ok, es algo que debo, en virtud de eventos pasados, porque ha ocurrido antes. Y dice, su liquidación se espera que resulte de una salida de recursos que incorporen beneficios económicos. O sea, yo tengo que utilizar a mis activos que me generan beneficios económicos y esos beneficios económicos se convierten en efectivo y esos efectivos me tienen que ayudar a pagar todas mis obligaciones. Por eso que el concepto es muy parecido al del activo, nada más que en este caso es una obligación, pero tiene que provenir de beneficios económicos. Esto hace que muchas empresas tengan que quitar ciertos pasivos que no existen. En Bolivia, y siempre le pongo el ejemplo aquí a Bolivia porque me han tocado muchos clientes, o sea, yo soy un consultor, ¿no? Yo tengo mis clientes, de que lo primero que te dicen es que no quieren pagar el impuesto a las utilidades. Y te dicen, no, es que yo no quiero pagar, es que inventate un gasto. Y no, pues ya hay contadores que se inventan gastos, ¿no? Entonces te dicen, yo que sé, ¿cómo inventamos un gasto? Ah, bueno, pues no sé, por ahí por ahí te van a fiscalizar los impuestos. Has de pagar impuestos mal. Además, los impuestos siempre te encuentran algo. Y como pueden fiscalizarte desde hace 8 años, no, la deuda tranquilamente entre intereses y multas se puede duplicar o más todavía. Entonces, uno dice, pues, y si me cae, tendré una provisioncita, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Al hacer una provisión, generas un gasto. O sea, pones algo en el debe, que es gasto, y en el haber colocas un pasivo, inventas un pasivo. Es más, los contadores que somos unos cráneos decimos, ¿no? Provisión para futuras contingencias tributarias. Listo. El nombre. O le podemos poner provisión para futuras contingencias laborales. Por ahí alguien me dice, ¿no? Uno de mis empleados. Y así puedo crearme provisiones. ¿Son obligaciones presentes? Definitivamente sí. En virtud de eventos pasados, ya digo, ¿no? Porque han hecho mal las cosas. Pero la liquidación se espera la salida de recursos que incorporen beneficios económicos. No, yo no espero. Es más, yo espero que nunca lo paguen. Ojalá nadie me enjuicie, ojalá nunca me caiga impuestos, ojalá que no pase nada. No es algo que yo digo, si es una obligación y la voy a pagar. Ah, bueno, si piensas pagarla, pues definitivamente el pasivo es pasivo. Pero si es al revés, es porque te querías inventar un gasto, te genera un pasivo y esperas que el pasivo se quede ahí por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, no debería ser un pasivo. Y ese pasivo había que revertirlo y convertirlo en un ingreso, porque antes te has registrado un gasto. Entonces, ya atendiendo a este concepto, el pasivo se analiza de manera diferente. Ahora miren el patrimonio. El patrimonio en la actualidad acá decimos, es la plata de los socios, ¿verdad? Está todo. Bueno, en realidad el patrimonio ya desde el punto de vista internacional simplemente el interés residual. Dice, o sea, es lo que queda. ¿En lo que queda de qué? En los activos de la entidad, después de deducir todos los pasivos. ¿Qué está haciendo este concepto? Está aplicando esta fórmula, esta ecuación.
donde despejo patrimonio. Y pasivo se va al otro lado a restar, ¿no ven? Entonces digo, patrimonio va a ser igual a activo menos pasivo. O sea, esta de aquí, esta P en celeste, es igual al activo menos el pasivo. Y eso es lo que nos dice la normativa internacional. Es lo que queda de restarle el pasivo a todos los activos. Nada más. Es el saldo. Entonces ya le resta importancia porque la empresa como tal, desde el punto de vista de que es un ente independiente, pues sí le debe pagar, tiene que sacar utilidades, pero ya el patrimonio, es más, ni siquiera lo toca. Por eso asientos de patrimonio casi no existen y cuando veamos van a ver que el ajuste del patrimonio es lo único. Después hay contados asientos contables que mueven el patrimonio. Es más, las empresas como, digamos, como entes no pueden tocar el patrimonio sin la aprobación de los socios. Y para que los socios aprueben se tienen que reunir. Y peor si son accionistas, ¿no? Ya nuestro código de comercio, en lo que son sociedades anónimas, te dice, tienes que publicar 3 días, tienes que hacer la convocatoria, tienes que mandar la orden del día. Y luego tienen que venir los accionistas y tiene que haber un quórum mínimo tanto por ciento. Y de ahí se les hace la reunión, aprueban, se hace un acta y recién puedo hacer mi registro contable. O sea que una locura tratar de moverlo. Y peor, no os voy a llamar a los accionistas para 2,50 lucas, ¿no? Entonces se queda tal cual el patrimonio. Lo único que mueve el patrimonio como tal, y eso es algo permitido contablemente, es el ajuste por inflación, que también lo vamos a ver en las próximas semanas. Porque después el patrimonio o las cuentas patrimoniales no se tocan, ¿no? Y obviamente tienen sus grupos que enseguida los vamos a ver. Pues todas son las cuentas de balance. Ahora veamos las cuentas de resultados. ¿Qué son los ingresos? Dicen incrementos de beneficio económico durante el periodo contable. Después dice, en la forma que fluyen los activos y o pasivos. Obviamente los activos, perdón, tienen que generar estos ingresos. Si soy una empresa comercial, pues el inventario es lo que más ingresos me tiene que generar. Si soy una empresa industrial, mi maquinaria es lo que me tiene que generar ingresos, ¿no? Y dice, resulta en un incremento en el patrimonio. ¿Por qué? Porque les decía, el estado de resultados es un estado financiero dinámico, que cada fin de año yo agarro mis ingresos menos mis gastos, o menos mis ingresos, tengo la utilidad. Y esa utilidad la llevo a una cuenta de patrimonio. Y esa cuenta de patrimonio elimina todos los ingresos y gastos, o sea, los vuelve cero, y esos ingresos y gastos simplemente ya quedan como histórico, porque al año siguiente empiezan otra vez de cero. Por eso es dinámico, porque cada año empiezan de cero. Lo único que queda es el saldo entre los ingresos menos los egresos, que le llamamos resultado. Y ese resultado se lleva al patrimonio. Por eso dice, si tengo más ingresos y esto me genera utilidades, mi patrimonio va a aumentar, porque ese es el dinero de los socios y va a tener utilidades los socios. En cambio, los gastos es la viceversa, ¿no? Dice disminución de los beneficios durante el periodo corriente, en la forma que fluyen los activos y pasivos, es lo mismo, y esto deriva en una disminución del patrimonio. Si tengo más gastos que ingresos, voy a tener una pérdida. La pérdida se va a ir igual al patrimonio y va a achicar el patrimonio, que es lo que ningún socio quiere, ¿no? Los socios quieren que su patrimonio crezca y crezca y crezca para que ellos tengan más derecho sobre ese patrimonio. Entonces, el patrimonio está dado no solamente por el capital que han puesto los socios, sino también por estos resultados. Y vamos a ver también cómo se mueven esas cuentas. Y esto lo vamos a leer muy de corrido porque esto es algo muy teórico, ¿sí? Cuando clasificar un activo o un pasivo entre corriente y no corriente. Van a ver que esto es bien sencillo. Dice, solamente hay que aprenderse lo que es corriente, ¿no? Dice, un activo se clasificará como corriente cuando satisfaga uno de los siguientes criterios. Se espera realizar ya saben que es convertir en dinero, ¿no? Se espera realizar o se pretende vender o consumir en el transcurso del ciclo normal de explotación de la entidad, ¿no? En su ciclo, en su ejercicio. Se mantenga fundamentalmente con fines de negociación. O sea, necesito yo agarrar esos activos, ¿no? Que se conviertan muy rápidamente en dinero. Se espera realizar dentro del periodo de los 12 meses posteriores a la fecha de balance. De ahí es donde nace que todo lo que es corto plazo o menor a 12 meses es corriente. Y finalmente, se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo. O sea, el efectivo, caja, bancos es activo corriente por excelencia, ¿no?
cuya utilización no esté restringida. O sea, no puedo restringir mi propio dinero. Enseguida les doy un ejemplo de dinero restringido. Para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al menos durante o dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del balance. Cuando hablamos de dinero, el dinero tiene que ser disponible. Van a ver un grupo que es disponible donde está el dinero. Pero hay dinero que puede estar restringido. Si el dinero está restringido, ya no es un activo corriente. ¿Cuándo restringo dinero? Digamos, yo agarro mi dinero y lo pongo en un depósito a plazo fijo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy inmovilizando dinero. Y si quiero ganar mis intereses, pues no tengo que mover ese depósito a plazo fijo hasta que se venza el término, digamos, yo lo pongo a 6 meses, pues hasta que pasen los 6 meses y recién yo pueda disponer de ese dinero. Entonces, mientras no esté disponible, pues no puede ser catalogado como un activo corriente. Siempre va a estar en el no corriente. Y lo interesante, pues les decía, solo tienen que aprenderse cuándo es corriente, porque dice aquí abajo, todos los demás activos se clasifican como no corrientes. O sea, todo lo que no cumpla con estas 4 características va a ser catalogado como activo no corriente. En el pasivo es exactamente lo mismo. Dice, se espere liquidar en el ciclo normal de explotación de la entidad, pues cuando dejamos de pagar, se mantenga fundamentalmente para negociación, deba liquidarse dentro del periodo de 12 meses desde la fecha de balance, o la entidad no tenga derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha. O sea, no restringamos pasivos, ¿no? Generalmente los pasivos no se pueden restringir, ¿no? Son deudas que se tienen que cumplir. Entonces dice, todo lo demás va a ser no corriente. Entonces, por ese lado, igual la tenemos fácil. Esto nos sirve para la clasificación de las cuentas dentro del balance general. Pero, como les digo, no es nada difícil porque ya la mayoría de las cuentas ya tienen su clasificación hecha y difícilmente pasan al otro lado, ¿no? Los inventarios siempre van a ser corrientes. Los inventarios se tiene la idea de que tenemos que venderlos ni bien los compramos. No voy a tener inventarios 3 años, ¿no? Guardados ahí. La idea es que todo mi inventario se vaya lo más pronto posible para que yo compre más inventario y así haga rotar mi dinero, ¿no? Entonces vean que es fácil reconocerlos por el nombre o por el tipo de cuenta que tenemos. Entonces, ya viendo cuentas como tal, y ahí y con esto vamos a ir concluyendo, tengo el activo es igual al pasivo más el patrimonio, parto de ahí. El activo se divide entre activo corriente y no corriente, y hemos visto cómo se clasifica. El pasivo también se va a clasificar entre corriente y no corriente. Y el patrimonio, vean cómo se clasifica, es diferente. Tengo acá activo corriente y no corriente es igual a pasivo corriente más no corriente, más, y el capital está dividido en capital, reservas y resultados acumulados. Son 3 grupos principales del patrimonio, no hay más grupos. Otros textos, ¿cómo le llaman? Al capital le van a llamar capital pagado, a las reservas le van a llamar capital adicional y a los resultados acumulados le llaman capital ganado. Porque a veces te dicen los 3 capitales que componen el patrimonio y uno a veces piensa y dice, bueno, ¿cuáles son los 3 capitales? Ya no entiendo, ¿verdad? Entonces, les repito, capital pagado es aquel capital que los socios han dado al momento de iniciar la empresa. Entonces, plata de los socios. El siguiente, que son las reservas, son cosas que la contabilidad o los mismos socios van creando en el curso de acción de la compañía. Las reservas van a ser el ajuste por inflación, que lo vamos a ver, y vamos a ver otras reservas que se crean por código de comercio. Una de ellas es la reserva legal, que por código de comercio es obligatoria, ¿no? La reserva legal, cada que la empresa tiene utilidades, está obligada a crear una reserva legal. Hay otros tipos de reservas, que son reservas por revaluos técnicos, u otras reservas estatutarias que los socios quieran crearse. Entonces, esos se van a crear de los mismos resultados y eso es capital adicional. Y finalmente, el que dice resultados acumulados es donde las utilidades que no se repartan los socios se va quedando en el patrimonio. A ese término se llama reinversión de utilidades. Tenemos utilidad, ya, no nos repartiremos nada, que se quede en el patrimonio. Se va a quedar, eso ya no se puede repartir después y se va a llamar resultado acumulado y se va a ir acumulando ahí. Todos estos obviamente agrandan el patrimonio. Por eso se llaman capitales.
Porque si yo soy dueño digamos, yo soy dueño del 40% de todo el capital, el momento que empiezo a crear reservas, soy dueño del 40% de esas reservas. Cuando hay utilidades que no me van a pagar, que se están acumulando ahí, soy dueño del 40% de esas utilidades acumuladas, no distribuidas. Cosa que cuando un día yo me vaya, soy dueño del 40% de todo ese patrimonio. Me tienen que pagar mi capital adicional y mi capital ganado. Todo eso en conjunto me lo tienen que devolver, porque no solamente me van a dar mi aporte que he hecho hace muchos años, ¿verdad? Me van a dar todo lo que se ha ido acumulando dentro del patrimonio. Entonces, eso se llama valor patrimonial proporcional. Pues les decía, si yo soy dueño del 40% del capital, soy dueño del 40% de todo el patrimonio, o sea, de las otras cuentas patrimoniales más. Y ahí está. Entonces, lo vamos a analizar también en su momento cuando veamos patrimonio. Y ya lo que vamos a empezar a ver desde la próxima semana es el disponible, donde vamos a ver caja, caja chica, bancos, vamos a ver cómo se hace una conciliación bancaria, vamos a ver cómo se la tiene que analizar, el exigible, que son cuentas por cobrar, cómo vamos a realizar el análisis de esas cuentas, el realizable, los inventarios, cuando hablaba de sistemas de control y métodos de evaluación, el transitorio, bueno, el transitorio vamos a ver algo de impuestos, pero no lo vamos a analizar a detalle. Después sí vamos a ver el activo fijo, porque vamos a analizar métodos de depreciación y el tema de actualización por inflación. Las inversiones pueden ser de corto o de largo plazo, las vamos a ver en ambos casos. Las de largo plazo tienen una metodología más complicada de contabilización y el diferido que es igual que el activo fijo, así que no va a haber ningún problema. Aprenden uno y se aprende ambos. En pasivo solamente vamos a mencionar las obligaciones laborales. No vamos a hacer planillas de sueldos porque ustedes dentro de este experto tienen un módulo específico de legislación laboral. Entonces ahí van a ver planillas de sueldos, van a ver finiquitos, van a ver aportes, van a ver todo lo que es legislación laboral. Después tenemos obligaciones financieras, que son préstamos bancarios. Eso prácticamente no requiere mucho análisis, ¿no? Y finalmente las obligaciones comerciales, que son cuentas por pagar. Eso tampoco requiere o no tiene análisis. Después vamos a ver previsiones. Las previsiones, la principal en el no corriente es la previsión para indemnizaciones, que la van a ver en lo que es legislación laboral, y otras obligaciones financieras, ¿no? Que son las, igual, préstamos bancarios, pero de largo plazo, ¿no? Con un banco te prestas a 10 años, a 20 años. Y bueno, la parte del capital que no se modifica. Que, como les decía, patrimonio lo vamos a ver todo globalizado, todas las cuentas a la vez. Entonces ya con esto ustedes saben que vamos a analizar estas cuentas principalmente. Vamos a barrer con todo el balance general y obviamente al ir barriendo con todo esto vamos a ir aprendiendo las otras cuentas que son las de resultados. Entonces esto es prácticamente todo lo que va a abarcar el segundo módulo. Hasta aquí quiero concluir porque en la próxima clase vamos a hablar rápidamente de lo que es plan de cuentas, son apenas 2 diapositivas. Vamos a hablar algo de impuestos el día de mañana y después ya vamos a empezar a hacer algunos ejemplitos de lo que es el libro diario para que más o menos ustedes se ubiquen cómo se hace un asiento contable para aquellos que no lo conocen, para que ya con ese conocimiento la próxima semana arranquemos ya directamente con el análisis de cada una de las cuentas y ver cómo funciona y en qué nos puede ayudar el saber demostrar cómo una cuenta se maneja, cuál es el saldo que debería tener esa cuenta y etcétera, ¿no? Ya cuenta por cuenta, cada una individualmente tiene sus, digamos, pormenores, ¿no? De cómo se las utiliza. Bien, entonces, hasta aquí voy a concluir, no les alargo más el día. Y, Licenciado, pues, sí, sí, te escucho. sí, licenciado, antes que termine, tal vez unas preguntas, por favor. Claro que sí. Lo que es en el PSGA estaba explicando el tema de la materialidad. Lo había visto en el tema de la materialidad en auditoría, pero en contabilidad, no sé si me podría explicar en base a qué funciona, en base a qué podría darse utilidad el tema de la materialidad, tal vez en contabilidad, licenciado. Esa es una pregunta. La segunda, lo que se estaba mencionando, la normativa, lo que es el PSGA se aplica para lo que es el ámbito nacional y las NIF para el ámbito internacional, ¿verdad? Sí, Dentro de ese marco, bueno, estaba viendo la situación cuando se elaboran los estados financieros, ¿no? Entonces, he visto que sacan cursos
que hacen elaboración de estados financieros para propósitos tributarios o propósitos específicos, ¿no? Bueno, estados financieros para propósito general. La contabilidad, ¿cómo se podría manejar eso, licenciado? Que se les pregunta, ¿no? Entonces hay que ser doble contabilidad para poder sacar, digamos, algo así, una contabilidad fiel, ¿no? Verdaderamente fiel, relevante, no que sea pertinente, pero suelen decir no. Entonces, tal vez ahí nos podría ayudar, licenciado. ¿Cómo podría, en la duda que tengo, cómo podríamos hacer esa parte, la contabilidad para el ámbito nacional? ¿Bajo qué normativa usaríamos? Y eso es, y lo que es para estados financieros para lo que es impuestos nacionales, no sé cómo lo harían eso. Ya. Entonces, para no darnos también, ¿no? Esas dos preguntitas, por favor. Claro que sí. Bueno, en el caso de la materialidad generalmente les decía, uno coloca el monto primero en valores absolutos y luego lo convierte en relativos. ¿Cuáles son las bases? Las bases para calcular la materialidad generalmente son el total de los ingresos o el total de las ventas anuales y aparte de eso también puede ser otro parámetro el total de los activos fijos o el total del activo en general, porque son los montos más grandes que va a tener la empresa. Entonces, digamos, tienes 10 millones en ventas de 10 millones en ventas anuales. Entonces dices, el 1%, todo lo que esté por debajo del 1%, porque el 1% es muy pequeño, entonces va a ser relativamente importante o no va a ser importante. Entonces, ¿cuánto es el 1% de 10 millones? ¿No ven? Entonces vas a decir, ah, no, son 100,000. Entonces, todo lo que esté por debajo de 100,000 va a ser menor al 1%, no le quiero perder. ¿Sí? Todo lo que esté por encima de los 100,000 bolivianos, sí va a ser un punto de análisis en el cual yo tengo que ver por qué me estoy pasando, pero solo en la desviación, ¿no? Porque la importancia relativa generalmente se ve a través de desviación, los montos. Los montos generalmente crecen y crecen, entonces no es necesario verlos, ¿no? O cuando son transacciones únicas, donde dices, ¿de cuánto es esta transacción? De 150,000. Ah, entonces es importante. ¿No? O a veces cuando tienes muchos montos y montos pequeños y grandes, dices el 0,5%, pero eso generalmente cada empresa la va a tener que, digamos, analizar y establecer un parámetro. ¿Sobre qué? Ya te he dicho, total de activos o total de activos fijos nomás o total de ingresos. Son los tres parámetros, no puedes decir, haré el 5% de mi patrimonio, no, no, solamente puedes utilizar los ingresos o el total de tus activos. Entonces, sobre eso estableces tú un porcentaje y ese porcentaje te va a dar el monto que en tu empresa consideres material o no material. Entonces, así es como se hace. Claro, Entonces, en auditorio es diferente porque analizas primero para hallar ¿qué se llama? Tu margen de error, ¿no ve? Entonces, tu riesgo inherente, que son varios temas que vas a sacar un porcentaje y ese porcentaje en auditoría es el que te da la materialidad, pero es la materialidad para el auditor. Todo lo que esté por encima de eso, el auditor va a revisar. Todo lo que no esté, no lo va a revisar. Por el otro lado de los estados financieros, uno con propósitos impositivos y propósitos generales, bueno, en realidad en Bolivia los estados financieros deberían ser, los locales, deberían ser de propósitos impositivos, ¿no? Pues si no tienes que hacer doble contabilidad. Pero lo que puedo hacer al final del curso, al momento de hacer estados financieros, yo he trabajado en empresas multinacionales y tengo estados financieros locales y cómo se llega del estado financiero local al estado financiero internacional, donde obviamente las normas son diferentes, ¿no? Entonces les puedo mostrar cómo se transforma y tal vez eso se pueda utilizar para un tema local, como dices, ¿no? De ver uno de propósito solamente para la gerencia y de ahí convertirlo en un estado financiero para impuestos, digamos, ¿no? Que no es lo más aconsejable, no es lo más legal, digamos, pero puede servirles ahí, ¿no? Como ejemplo. Pero ya para el final me lo voy a anotar y ya tengo dos cosas para mostrarles al finalizar el módulo, ¿no? gracias, licenciado. No, pues de qué, Félix. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta más? Súper. Entonces, bueno, ahora sí los dejo y nos reencontramos el día de mañana a este mismo hora, ¿no? Bien, chicos, que les vaya bien y nos encontramos mañana.